que va de rama en rama. Empieza la fe, va la misericordia, termina en el amor, después va... Es como una ensalada Claro. de Entonces, temas. vos te fuiste de la iglesia y No, decías, una ensalada de fruta, ¿viste? No Pero sabes así qué no, no se es. entiende nada. No me quedó de qué hablo. yo siempre pongo una... ¿Con qué era que puse? ¿Con el cero o con el otro? Con el celo habías puesto. Con este, ¿no? No sé cuál de los dos, pero con uno había puesto. Con ese. Bueno. ¿Estamos en vivo? Sí. Sí, no, la idea es esta, que ya te vayas conectando, ¿viste? Por eso, el tema del streaming, lo que estamos haciendo en este tiempo, Pastor, y lo que gracias a Dios también está ayudando, porque hay otros que están haciendo, es hacer algo diferente. Tenemos siempre un tema, que hoy el tema de hoy es ese. El cristiano de la vieja escuela con el cristiano de la nueva escuela. La tecnología como entró a la iglesia y la tecnología que antes no estaba en la iglesia. Las vestimentas que antes estaban por, digamos, obligación, ¿no? O si no, porque uno estaba acostumbrado con corbata, con traje. Y hoy en día ya es algo más... Sí, cambió mucho, Pastor. Es que hay Vamos a la verdad. un dicho popular que dice que el hábito no hace al monje. O sea que lo que te va a salvar no es la vestimenta ni lo que vos te pongas, sino lo que te va a salvar va a ser tu fidelidad, Sí, tu claro. consagración, o sea, todo. Por ejemplo, también estamos hablando que vamos a hablar de las músicas cristianas de arte, como Polo Negrete, como la que estaba escuchando yo, músicas que antes se escuchaban en la iglesia normales, que eran. Hoy en día ya no se escuchan porque son re viejas esta música. Pará. ¿Está muy alto? Escucho de largo. Sí, se ve re bien, se ve re bien. ¿Y más Ya para acá? estamos ahí. ¿Seguimos para acá? Sí, vamos a ver. Para, que necesito controlar con este la música yo. Porque la música yo. Estos temas, ya no se escuchan. Hay temas cristianos actuales que están lindos, son adoraciones hermosas. Uno se va pegando conforme a la época. Pero hay adoraciones que yo cantaba en mi infancia, como Polo Negrete, como la que estaba escuchando el señor Brian Muñoz. Es una adoración hermosa. Que los jóvenes hoy en día no la conocen. No interrumpí y no puse el YouTube. Ah, perdón. Está activado. Ah, está enterado, listo. Dice que... ¿Listo? Listo, ahora sí. Me salió. Ahora sí, que te vayan conectando, Mitch. Tenemos los chicos que están conectados. Sí, empezamos, ni siquiera empezamos todavía. Hacemos un precalentamiento espiritual. Una intro. Tratá de hablar mucho y no duerme. Bueno, usted va a hablar, quede tranquilo que usted No habla. se va a dormir. No está bien, te voy a llenar de preguntas, Pastor, ¿Sabés porque que tiene mucha sabiduría. tendrías que tener un vasito de agua para mí? ¿Viste? Que yo- ¿No quiero qué? No, agua. ¿Agua? Voy a tomar mate, pero viste que yo sé tomar mucha agua. Ah, bien, sí, cómo no. Ahí damos saludos a los chicos que se están conectando, que llamaron un mensaje. Dice bendiciones, chicos. Ahí a Gaby, a Lumi, a Leo, gracias por conectarse. Haciendo la aguante ahí, como siempre. Todavía no empezamos, Todavía no empezamos, estamos hablando. en la intro. Hola a todos. Tenemos No, igual para acá no un te invitado especial. Usted se ve acá. Hola. Ahí está. Bendiciones. Y esto se conecta al celular, entonces sale todo por audio ahí. Y son como el 360 el... Claro, Es un estudio 360, es un estudio 360. Pero por favor. Así que arrancamos. Sí, arranque, salude. Salude. ¿Arrancamos viernes? Arrancamos. Apaga la luz, se pone la luz. Dios me lo bendiga a todos, buenas noches. Bienvenidos a una vez más, Encendido para Encender. Gloria a Dios. Y se quedaron ahí. No, se quedaron ahí. está metiendo el celular. Estamos acá con un invitado especial. Estamos acá con un invitado especial que ha venido por primera vez a compartir con nosotros. Él empezó de una forma Sí. y le cambiamos el panorama. Porque pues nos salteamos varias cositas. De Santiago. Ah, bueno, yo no quería decir. Perdón, saltearle, porque pero- No queríamos quemar. Yo no tengo la culpa. No, ninguno de los tres, yo tengo la culpa. Una semana y no le dije de cómo era, de qué íbamos a hablar, ni siquiera de cómo era el programa. Entonces ahora estamos como actualizándolo. Ya. Saluden, ya que están. Bueno, buenas noches a todos, a los que se conectan
le damos gracias porque un viernes más nos están acompañando. Y bueno, hacemos la pregunta presentada como corresponde al invitado especial. ¿Vos que lo conocés? Sí, lo conozco antes de Cristo, güey. Son muchos Ya años. Quedó muchos años, pastor. Sí. 15 más o menos. Y yo me casé en la iglesia de usted. En la iglesia, él, su hijo Toti, él me ayudó con la comida, me acuerdo que te metió a la cocina. Toti, que te bendiga, si me estaba escuchando. ¿Y quién hizo la torta? ¿Quién me regaló la torta? El pastor. Fueron muchos años, así que ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Qué torta? Era más joven, ¿no? Ahí Estaba se ve, hablando. ahí se va. ¿Hace cuánto, pastor? ¿12 años atrás, más o menos? ¿12 años atrás? Sí, ahí fue él. Qué torta. Tenemos fotos todos, les recuerdo. Así que estamos acá con un queridísimo pastor, que es el pastor... ¿Cómo es su nombre? Luis Collado. Luis Collado. Collado. No quería que hable, yo sabía. Después está su esposa Clarita de Collado. Está Toti, está su hijo, está Pablo, y bueno, la conozco a Laura, lo conozco a todos. Gracias al Señor tenemos el privilegio de estar hoy en esta noche con el siervo, que sabemos que lo hemos traído con las últimas fuerzas, pero que Cristo renueva la fuerza, Cristo la levanta, pastor. Sí, la verdad que es una bendición. Gracias a todos los que están allí detrás de cámara, vamos a decir así, ¿no? Sí, Están así detrás es. de cámara, Dios los bendiga a todos. Es un placer, un gusto de poder estar aquí compartiendo pensamientos, ideas, pero sobre todo la palabra de Dios que es lo que interesa, ¿no? Exactamente. Y a Es eso, lo que venimos. y a eso es lo que venimos. Hablen ustedes Sí, también. sí, no, chicos. está... Tiene vergüenza. No, no tengo que saber nada como... Si me dejan hablar a mí, Claro, yo sí, preso. No, pastor, si no hay que hablar a nosotros. A mí. Así que Vamos, nada. vamos a quedar como ping-pong, me Sí, parece sí, sí. hoy. Sí, tiene que así, Un partido de tenis. Sí. Bueno, Teni también. Así que nada, bueno, esto sale, aparte de salir por TikTok y Facebook, después queda guardado en YouTube, así que queda guardado Para la historia. para la historia, así que nada. Tenemos canal. Tenemos canal de YouTube, así que los que nos quieran ver, seguir, tenemos ahí todo. Encendido para encender. Encendido para encender, exactamente. Sí, sí, Así sí. que bueno, hoy trajimos no. Pregunta, Se va a hablar... ¿por qué el nombre encendido para encender? Contestarme. Yo no lo elegí, lo elegí ella. No, no, es un diseño que Dios nos entregó. ¿Querés contestar o que lo Sí, contestes? sí. No, cuando nosotros ya venimos también hace 15 años, digamos, en la iglesia, en el Evangelio, y bueno, después nosotros siempre soñamos con tener algo propio, ¿no? Entonces buscamos cómo Dios nos llamó a nosotros, ¿no? Cómo Dios nos visitó. Entonces fue como que encendidos para encender, fue como, primero que queremos estar encendidos nosotros, para atraer el Espíritu Santo para que podamos encender a los demás, ¿no? Con una palabra, con, no sé, con un gesto, con lo que sea, pero encender sí o sí en el sentido espiritual a la otra persona, que la otra persona no quede igual, que la otra persona sea, quede encendida, ¿viste? Esa gente apasionada que se enciende, que dice, no, mirá qué lindo, o a esas cosas ¿viste? Que pasan, bueno, como nos pasó a nosotros, de que El día que nos encontramos, nos encendimos de una manera que nunca más quisimos apartarnos. Entonces, si ¿Cuándo Dios, hace esto? 15 años. Entonces, que si Dios Sí, ya sé que usted me ganó, pastor. Ya sé que usted me ganó. No, sí, nada. Yo 60. somos unos bebitos. Él es el Moisés de nosotros. Él es el Moisés de nosotros. ¿Por qué? Por la Estamos- experiencia. Claro, sí, El sí. año pasado, el 20 de diciembre, cumplí 60 años en el camino del Señor. 60 años. Tu vida en el camino del Señor. Y tenía 7 años cuando mi padre conoció al Señor y de ahí siempre... Y esas son preguntas que yo le voy a ir haciendo. Sí, sí, porque yo también. Vamos a y llevar que el nunca le programa por hice. ahí. Mucha intriga, porque a mí me gusta ver películas antiguas. ¿Por qué? Porque la gente era más sencilla. Gracias, quiere decir que soy antiguo. Claro, parecido. le está- No, ¿por qué? Porque muchos creen que la gente grande ya pasó su vida. No, la gente grande vivió la vida. Y vivió mucha etapa que nosotros no la vivimos. Ellos vivieron el principio de la tecnología, el principio de la tele. Ellos empezaron a ver un montón de cosas, ¿o no, siervo? Bueno, yo por ejemplo en la iglesia, mirá te voy a contar porque tiene que ver con el tema que van a hablar. Sí. En la iglesia donde yo nací, o sea, donde mi padre conoció al Señor, era una iglesia antigua, en el sentido, digamos, muy estructurada. Las mujeres usaban velo, mantillas, Sí, sí. hoy Para son cubrir su mantillas, para cubrir su cabeza, para ¿no? cubrir la cabeza, y bueno, y eran, no podían tomar la Santa Cena los que no estaban bautizados,
no podían tomar la Santa Cena los que estaban en concubinato, no podían tomar la Santa Cena digamos, los que estaban noviando y no se iban a casar, o sea, y la Santa Cena no es como ahora, que ahora en realidad la Biblia explica de cuántas veces puedes tomar la Santa Cena. Vos podés tomar la Santa Cena todos los días. No es que se toma de una vez al mes, pero la iglesia así la hacen una vez al año o 2 veces al año la Santa Cena. 2 veces al año. Pero las veces que se hacían eran fiestas. O sea, Era la Santa. Era la Santa Cena, era algo tremendo. Por eso te digo, o sea. Ahora una pregunta, pastor, ¿no lo toman como una Santa Cena más, como algo? Yo creo que lo toman como algo más. ¿Ya Hoy, lo toman como antes? Bueno, por ejemplo, antes, si vos estabas peleando con uno del grupo de la alabanza o de lo que sea, no podías participar en la cena si no le pedías perdón. Ahí Entonces, fíjate a qué llegaba esto, de que el día de la Santa Cena era pasar y pasar y pasar a estar todos pidiéndose perdón. ¡Qué lindo! Que igual es bíblico. Es bíblico, es lindo, ¡Qué lindo! pero que hoy hay una liviandad sobre eso. Sí, eso es verdad. Lo que estamos hablando. Esa es la diferencia. Si bien es cierto, por ejemplo, en nuestra iglesia participan en la Santa Cena los niños también, ¿no? Pero lo que es... ¿Por qué participan los niños? Porque la Biblia no especifica en ningún lado La de edad. que la edad. Muchos creen que la Santa Cena se tiene que participar después del bautismo. ¿Por qué? Claro. Porque el bautismo que tuvo Jesús con Claro. Padre Bautista fue cuando era grande. Claro. Entonces dijeron, no, pará, si Jesús... Es lo que cree, ¿no? Cada uno tiene su sea manera de que vivir Jesús la dijo, palabra de Dios. Perdón. fíjate que dice 1 Corintios, dice que Jesús dijo, haced esto todas las veces que la bebiera en memoria mía, o sea, todas las veces que lo haga. Claro, sí, sí. Por eso te digo, vos podés estar con tu familia, reunirte con tu familia, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tomar la Santa Cena, y Sí. vos haces, preparás el ambiente y haces una Santa Cena en tu casa con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. O sea, Eso está Pero, esa o sea, es la Santa Cena. Eso nunca grabo, es verdad. Nunca pensé Nunca eso. pensé eso, sí, Pero es verdad. en el hogar. Pero lo podés hacer, vos lo podés hacer con tu esposa, con tus hijos. Es hermoso eso. No, No no sabía. sabía. Es como que No, nosotros podés estamos hacer. metidos Porque tipo en esa en estructura una de iglesia iglesia, dentro claro, de la claro. iglesia. Si no lo hace la iglesia, yo no lo hago. Claro, es verdad. Claro. Por eso, viste que yo enseño siempre, vos ya me conocés, de que cuando uno lee la palabra hay que saber interpretar la palabra y saber lo que dice. Claro. ¿No? Porque Jesús dijo, toman, comen. Yo justamente el domingo de Santa Cena prediqué sobre la cena, de la última cena. Jesús, ¿con quién comió en la mesa? Con sus discípulos. Con sus discípulos. ¿Quién estaban entre los discípulos? Pedro, Judas. El que lo iba a negar y el que lo iba a entregar. Pero se entregar. Pero sin embargo Jesús compartió la cena con él. Nunca le digo que no. ¿Qué te da a entender esto? Que todo. Que porque si Jesús no hizo ese momento, cuando ya sabía lo que iba a pasar, iba a pasar otro. Y una cosa, o sea, la Santa Cena podemos No, como yo como que y ya claro, si me conté mucho de lo que conviene, ¿no? O lo que pasa bien, pero no es el anterior para enseñar, para hablar de algo, volvemos un poquito al tema a la iglesia muchos lugares eran muy electorales, muy unitaria. ¿Puedes escuchar la palabra Santa Cena? La sana doctrina existió, yo tengo que estar en lo correcto. Claro, tal cual. O sea, yo no puedo hablar de algo que no vivo. Como decía vos, encendió para encender. Si
si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Claro. Si yo no soy misericordioso conmigo mismo, no puedo dar misericordia. Claro. O sea, de eso se trata un montón. Pero volviendo a la cena, ¿no? Se puede hacer en familia. Nosotros, por ejemplo, en pandemia, hicimos 1 año y 8 meses, hicimos vivos, todos los días. Todos los días. me acuerdo. Y participamos de la Santa Cena en vivo. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa Claro. participaba de la Santa Cena y teníamos gente de Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá, de Honduras. Todo en vivo. Es que hoy la Gente participando en la Santa Cena con nosotros. O sea, la Santa Cena, se le dice Santa Cena pero es la cena. Es la cena del Señor. Es la cena del Señor. Es la cena del Señor. Es así, en realidad. Jesús dijo, no voy a hacer la Santa Cena como te dijo. No. Él Es la dijo, cena voy a del cenar, Eso vamos es a verdad, cenar. claro. Sí. Porque si vos lees Marcos 14:22 creo que es, él dice que mientras comían, Jesús tomó pan Sí. y habiendo dado gracia lo partió y dijo, toman, coman. Dice lo parecido que dice 1 Corintios 11:23, Sí. que eso lo expresa Pablo. Pero si vos lees en el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con que era la cena. Ellos estaban comiendo, Jesús estaba comiendo con sus discípulos, Claro. como vos podés comer con tu familia. Sí. Y en ese interín, vos agarrás un pan, bueno chicos, vamos a participar ahora. Este pan Representa. hoy representa el cuerpo de Cristo. Por eso hoy en día no se No habla. se ve. No, No se habla de es la eso. primera Porque no vez. se conoce. Es la primera vez. En Y ahí 15 está la palabra que años, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La palabra, O sea, muchos dicen, ¿Por qué perecen muchas iglesias? por no conocer. Por no conocer. Por no ¿Por qué leer. caen muchas iglesias? Por no conocer la palabra. Por eso viste que nosotros enseñamos. O llevarla a su propio interés. interés. Claro. Y la Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión. Exactamente. Ese es como nuestro lema en la vida, es como no seas sabio en tu propia opinión, en tu propio interés. O sea, buscá, fijate, porque, o sea, puede haber, te podés estar equivocando, aunque pensás que no. Entre nosotros, ¿no? Siempre hablamos de eso. Pero de eso. nos vamos a equivocar. Sí, Sí, obvio. pero viste que a veces nos volvemos tercos, nos volvemos necios, nos cerramos en lo que nosotros queremos y decimos no, porque mirá lo que hoy el pastor nos habla, que nos enseña lo de la cena del Señor. Yo en 15 años nunca me lo habían enseñado de esa manera. O sea, yo Dulce esperaba... nunca le hemos- No, y yo esperaba ese momento, o sea, todos los fines de mes o los principios de mes, según cómo caía en la iglesia donde estábamos, esperaba ese momento para tener esa cena. Y hoy Claro. que el pastor me diga, la podés hacer en tu casa, es como, ¡fua! Y que mi hija la puede tomar, que con tanto anhelo Vos cada fijate vez que hay que una el Santa bautismo Cena para quiere. qué es, el que se Ah, bautiza. eso que iba a llevar yo. La ¿El bautismo pregunta para es... qué es? Y para morir a... morir a la vez. Para, claro, ¿no? ¿Y una criatura qué pecado tiene? Ninguno. Ninguno. Ninguna. Vos fíjate que los Por eso- católicos, Desde bebé... o sea, lo bautizan, ¿no? Sí. Por decirlo de una forma, porque el bautismo es por inmersión y no por aspersión, ¿no? Entonces, Aparte del bautismo, vamos a decir la verdad, en lo que dice la Biblia tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. claro, Yo siempre digo, una Saber recién por qué nacida, lo mi hija que tiene 6 meses, ¿qué vas a saber qué están haciendo Claro. ella? obvio. Tiene 6 meses. No sabe, Obvio. Entonces, no dimensiona lo que está pasando. y eso de eso se trata el programa, de hablar cosas, si algo así, natural, Claro. que no se hablan y cosas que se perdieron, los valores, cosas como usted dice, uno no puede tomar la Santa Cena en su casa, uno puede no estar en 4 paredes encerrados, sino que puede vivir el cristianismo en todo lugar, en todos los ámbitos. O sea, yo el domingo puedo organizar la Santa Cena en mi casa. Vos podés hacer la Santa Cena en tu casa, vos... Pero- La cena del- Bueno, la Vos- cena del Señor, bueno, perdón. vos preparás Es el la cena del ambiente, Señor. preparás el ambiente en tu casa, que ella ponés su adoración, ponés... Y capaz que estás cenando, estás almorzando. Sí, sí, Pero en sí. un momento... Y en un momento especial, por ahí no querés almorzar, por ahí querés específicamente decir, bueno chicos, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a orar, vamos, no sé cómo se compone tu familia, pero ¿me entendés? Preparás un pancito,
Porque la Biblia tampoco dice que tiene que ser pan sin levadura. Ahí A hay eso una de las quería ir cosas. también. Hay una de Porque las cosas. muchos dicen que tiene Claro. que pasar Tiene levadura. sin levadura. Claro. Es que todos hacen Cuando pan habla sin levadura. que un poco levadura leuda toda la masa, está Sí. hablando de otra cosa. De las Está personas. Bueno, hablando perdón, de la persona. persona. Ahí viene lo del contexto. Claro. ¿Me De entendés? que A lo que no voy? interpreta. O sea, todos sí. toman la parte, no, esto es, o sea, el legalismo. Claro. El legalismo. Ahí está, ahí entra el legalismo. Y el legalismo no sirve, porque el legalismo no te va a salvar, a vos te va a salvar tu intimidad con Dios, tu integridad con Dios. El legalismo no te va a salvar. Y justamente lo que nosotros tenemos que lograr es eso, que la gente entienda que el legalismo no sirve. No. Y volviendo a esto, vos te preparás y... hablábamos del pan. Cuando en 1 Corintios, ¿qué dice? La noche que Jesús me ha entregado, ¿qué dice? Tomó pan sin levadura, dice. No, tomó pan. Él agarró un pedazo de pan, estaban comiendo, por eso dice que estaban comiendo los discípulos. Claro. Estaban comiendo con sus discípulos, porque era la última cena con ellos. Porque después, Sí. chao, Sí. desapareció. O sea, Jesús, digo, en buen sentido, ¿no? Sí. Iba a ser crucificado, obviamente que después resucitar, pero era el último instante que iba a tener los discípulos. Estaban comiendo y dice que tomó pan. Claro. No dice que el pan no tenía levadura, que... No. Bueno, a mí en ese sentido me gusta, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, bueno, ahora que salimos con esto, ¿no? Del pan sin levadura, no sé, porque en esa época se comía pan sin levadura, se comía pan con levadura, todas esas Claro, cuestiones, a mí yo me las habían- hago personalmente para aprender más, ¿no? Para decir, che, en esa, porque también tenemos que ver la época, ¿entendés? O sea, en la época, ¿qué es lo que se ¿Existía la hacía? levadura en ese momento? Yo O creo sea, que ni el jabón existía. Vos fíjate, ¿Cómo se bañaba? vos fíjate que, lo por ejemplo, llevamos en a el un extremo, desierto, me parece. en el desierto, ¿no? Sí. ¿A dónde había levadura en el desierto? Obviamente que por eso muchos se toman, ¿no? De cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, se hacían tortillas, o se hacía Claro, todo de se maná. podía. sin levadura, como se podía. Sí. Entonces, claro, se empezaron a tomar de eso, de muchas cosas. Si vamos a entender, por ejemplo, o a profundizar en la ley, hay un montón de cosas que se hacían en la ley, se hacían en el desierto por necesidad. Por ejemplo, una de las cosas, cuando habla de que la mujer cuando estaba en su periodo era inmunda. Sí. Tenía que- ¿Por Tenía que qué? apartar. Tenía que apretar. ¿Quién sabe por qué? ¿Por que se manchaba? ¿Cómo es? Porque no había los medios de Claro, higiene que sí. hay hoy. Claro. ¿Me entendés? Entonces, todos sabemos que o sea, la mujer en su periodo pasa por un Sangra, proceso. sí, sí, sí. ¿Me Sí, sí, entendés? sí, Entonces, era apartada Porque, claro, en esa época... porque Porque si en no, esa época no existían claro, las toallitas. no había nada. Y aparte, Claro. o sea, ya era, no sé, lo hubieran O tomado sea como que una si nos vamos al extremo de que se come el pan sin levadura porque en ese momento no había levadura, qué sé yo, nosotras las mujeres, ya que puse ese ejemplo, no tendríamos que ni estar en el momento que estamos en nuestro periodo, Bueno, ni ves que ponernos nada. hoy, en la actualidad en Buenos Aires hay iglesias que pastores no le permiten a la mujer cuando está en su periodo subir al altar. Sí, eso lo escuché también. No lo permiten. Eso también Ahora lo vos escuché. fijate el legalismo que todavía existe o la ignorancia con respecto a la palabra, ¿no? O sea, Claro, que es que, A mí un es día que me lee la vinieron a Biblia plantear. linealmente. lo mismo cuando lee, dice la morcilla. Hay muchos que dicen, Ah, no, eso también lo escuché. la morcilla no se puede comer. Claro, porque es sangre. Porque es sangre y es ¿Pero lo por único qué? que no se puede Porque comer. también Claro. en el desierto podían haber muchas pestes en los animales, Y se porque la morcilla se hacía De la sangre, de la claro. sangre del animal muerto. El animal podía tener muchas enfermedades, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y entonces esas enfermedades se podían contagiar a las personas, al hombre o a la mujer, y en esa época no había hospital, no había, nada, no había la medicina que cirugía. hay No había hoy. farmacia, no había nada. Entonces, te das cuenta que uno tiene que saber interpretar, leer, conocer Claro, la y palabra. conocer el tiempo, la Exactamente. forma, ¿Por el qué? viejo pacto, el nuevo pacto, todas esas cosas, Claro. que hay gente que, bueno, nosotros lo teníamos peleado porque hay gente que todavía se basa en el viejo pacto, ¿no? O sea, vos te enfermas, no, vos te estás enfermando porque te hiciste algo. Un pecado. Un pecado, y no, o sea, A no, veces me el enfermé cuerpo se porque salí en enferma. remera al frío, o sea, Y no, Pablo entonces que estaba en pecado cuando Claro, pues bueno. vivió con una enfermedad todo su... Y murió. Bueno, Murió, sí, sí, sí. murió con esa enfermedad. Pero digo, a lo que voy es que eso, como que la ley es muy lineal y no se mete en el sentido de... En el contexto. Claro, en el Pero contexto. antes, para volver un poco al tema de los tiempos, antes me acuerdo que era más aceptable cuando un pastor
le decía, mira hermano, no hagan esto. Hoy en día el pastor tiene que tomar con pinzas, como decir a los hermanos, las cosas. Porque son de No cristal. por usted, sino por el general, porque son unos La generación de cristal. unos cristianos de cristal, que cualquier cosita se Se quebraron, se hicieron una fisura y ya se fueron. Claro. Antes me acuerdo que los pastores eran así. Sí. Entonces así, ¿te gusta o no te gusta? Y uno que sea así pastor y agachaba la cabeza, vamos a decir la verdad. Bueno, por ejemplo, mi papá, cuando conoció a la que fue su esposa, mi papá iba a ser ungido como obrero de la iglesia y el obispo de la iglesia le dijo que se tenía que casar, si no, no podía ser ungido como obrero. Ah, eso quiero saber también. Y, por ejemplo, mi papá tuvo que viajar a Chile, hacer su separación legal con mi mamá. Yo no conocí a mi mamá biológica. Mi papá tuvo que viajar a Chile, hacer su separación y para poder casarse acá y para poder recién ahí poder tener, digamos, como que su nombramiento como obrero de la iglesia. Como obrero de la Yo, iglesia. ya que estamos hablando del obrero, ¿no? Esa consulta. Antes yo he visto que, por ejemplo, para hacer un ungimiento tenían que estar los El 5, prevista- el presbiterio. Tenía que estar los 5 ministerios dentro de la iglesia. ¿Qué ha cambiado a eso ahora? No lo Porque dice la ahora, Biblia. No lo dice. por eso, Es algo pero de yo lo he nombre. visto, lo he escuchado y Sí, hay yo iglesias digo, como por ejemplo de Benecer, ellos cuando van a ungir a alguien de la iglesia de ellos, invitan, por ejemplo a mí me han invitado, y invitan a pastores para el ungimiento, ¿no? claro. Es como invitar al presbiterio. Pero claro, no quiere decir nada, o sea, Lo puede hacer uno recibir por otra mientras, persona. mientras vos tengas la visión de Dios y mientras Dios te haya marcado, o mientras Dios a vos te haya revelado, que ponerle en el caso de Johnny, Dios a mí me revela o me reveló tal cosa sobre él y yo le voy a decir a él, mira Johnny, va a suceder esto, prepárate, claro. ¿entendés? Pero yo no tengo que consultar con el presbiterio, con Bueno, nadie, pero o sea. antes, yo me acuerdo que antes pasaba Sí, eso. por el legalismo. Claro, Ahí claro, está. a eso voy, Sí, a sí. eso quiero llegar, que Que antes no se estaba mal, hacía... que no estaba mal, porque era otra doctrina, era otro estilo de vida en la iglesia, había más santidad, había más, ¿cómo te puedo decir? Ya tenemos una Más devoción. Ya, bueno, claro, a eso quería llegar yo, de que antes para ungirte tenía que venir todo el presbiterio y quizás no todos podían, porque vos cuando tenías llamado a un pastor, a un profeta, los 5 no, Yo lo hice. y ahora es como que, por ejemplo, bueno, viene el pastor en su casa, no, y bueno, dice Johnny, mira, preparate porque veo esto de vos, no sé, lo que sea, Lo pueden ungir. y te voy a ungir. O sea, usted no esperó a eso. No hace Y- falta. Bueno, Si tú- pero No, antes... no le quita el peso. Pero antes... Tiene la misma. Claro, bueno, pero antes yo lo he visto de que Pero- tenía que esperar, no, vamos a esperar un poco más porque tenemos que esperar esto. Pero como y dice el hoy pastor, como- eran otros tiempos, eran otra manera de llevar al cristiano adelante. Eso es lo que tiene. Claro. Claro. Es que A mí me encanta esa... Vuelvo a repetir, no está mal, pero que hoy, justo lo que hablábamos a modo de introducción al principio, los tiempos han cambiado. Sí. cambiaron mucho. Antes mucho. no Hay que había... Hay que ayornarse, pregunto yo. En vulgarme, ¿qué quiere decir? O sea, Acostumbrarse. acostumbrarse a este tiempo. a- Lamentablemente, Sí. por ejemplo esto, yo siempre digo que lamentablemente esto No, hoy para mí. es una necesidad. O sea, Claro. Claro, es que... es un mal Más necesario. necesario. Esto es un mal necesario. Yo, por ejemplo, le digo a los hermanos en la iglesia, cuando vamos a leer la Biblia, yo digo, tratemos de tener la Biblia o en la medida posible, porque ¿qué pasa con el celular? Ahí está. Vamos a leer la palabra. Claro, un mensaje. No, sí, claro, viste, En vos Facebook, viste, y justo te entró un Mensaje. Un mensaje. Entonces, ¿qué haces? Con Sí, picardía bajar la ventanita. Me estará mirando el así, pastor que va claro, con la así Biblia. que está leyendo la palabra y está leyendo el mensaje de WhatsApp. Claro. Bueno, yo vi un video, Ah, que ahí tiene está. cuadradito. Capaz que lo nuevo pastor Que tiene usted. el cuadradito. Cortó la Biblia, le hizo un cuadrado, el dibujo del celular, le hizo el cuadrado. Y lo tiene así. Y lo tenía así como si fuera que leía la Biblia. No, pero tenía el celular adentro de la Biblia y va en el colectivo. Ah, Iba en el escuchen, colectivo. porque así no pasamos más el tiempo. Ya tenemos una pregunta y acá Gaby dice, ¿se puede casar primero por iglesia y luego cuando se puede por civil? No.
Primero civil, después iglesia. Dale. Primero, uno tiene que cumplir con las leyes terrenales, Claro. primero, y después sí delante de Dios. Porque ¿qué pasa? Si yo te caso sin que vos te hayas casado legalmente, estoy infringiendo la ley natural de Dios, porque Dios creó las leyes para que las cumplamos. Sí, Sí. O sea, Dios puso la policía para que la respetemos, Dios puso... porque la Biblia dice, Claro. él dice que puso No. la ley y puso Claro. para que nosotros la llevamos a Claro. cabo, no para que Entonces, hagamos lo que queramos. No, No podemos, o sea, yo como pastor no puedo casar a alguien si no está casado primeramente por civil. Sí. No se puede, porque si no estoy haciendo un concubinato. Bueno, gracias a Dios, Claro. eso todavía no cambió. Claro. Eso en las iglesias, que no La haya, mantienen. Señor, reprendemos eso, pero se mantiene. No, hermano, primero hay que casarse. Por ahí la hermana pregunta porque capaz que ha visto algún caso, yo he visto casos de pastores en Buenos Aires, no acá, pero en Buenos Aires, que yo he visto casar a personas, matrimonios o parejas, Sí. que estaban en concubinato, casarlos por delante de Dios, sin antes haber pasado por el civil. Bueno, tenemos, sigue preguntando Gabriel. Y, O Lumi. o Lumi. Sí, pero está preguntando Gaby, me No importa, parece. no importa. Dice, y si estamos juntos, ya tenemos un hijo, pero no estamos casados, ¿estamos mal? ¿Somos fornicarios? No. Porque Mientras, ahora le voy a decir por qué, mientras haya respeto, Sí. mientras haya Estamos mal enseñando, mientras haya fidelidad, Gloria a Dios. fidelidad, no está en pecado. Te explico por qué. Nosotros hace 42 años que estamos con mi esposa y hace 13 años, no, 15 años que estamos casados recién. ¿Por qué? Porque ella era casada, su esposo, o sea, su ex esposo, era una persona borracha, alcohólica, estaba siempre fuera de sí y antes, no es el caso de ahora, pero antes, si no firmaba, No te lo daban. no te daban el Sí, divorcio, sí. o sea, no te podías casar. Entonces nosotros recién nos pudimos casar cuando Él firmó. cuando él falleció. Ah, Cuando él murió por el alcohol, Sí, murió, sí, ¿no? sí. Entonces ahí recién nosotros nos pudimos casar. Yo era soltero, ella era casada. Y yo lo consulté, así como esta persona consulta, yo también consulté con muchos pastores. Imagínate que estoy toda mi vida en esto. sí. Y de todas las personas, de todos los siervos que yo consulté, uno solamente me dijo que me tenía que separar porque estaba en concubinato, porque estaba... Entonces el resto me dijeron, mira hermano, porque yo en ese tiempo no era pastor, mire hermano, ¿usted es fiel a su esposa? Sí, amén. ¿Sus hijos han nacido en el amor del matrimonio? Sí. Entonces, ¿qué pecado hay? Ninguno. ¿Qué pecado hay? Ninguno. Mientras se respeten mutuamente, mientras haya fidelidad y mientras exista la posibilidad después de casarse, O sea, ellos Bien. sin casarse pueden tener relaciones. ellos pueden vivir su vida. Su amor. Dios permita Que se casen, se ¿no? puedan casar, Sí, obviamente, que todo se pero- acomode y que se casen. Pero quiero decirle a Gaby. Gaby, que no lo tomes literal, porque el pecado pasa por otro lado, no pasa por estar en concubinato o por estar juntado, el pecado pasa por otro lado. El pecado pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando de repente, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. El pecado pasa por ese lado, no pasa por estar juntos, porque ustedes ¿cuánto tiempo estuvieron juntos como pareja, digamos, en pareja? con mi esposa, Es- Antes de casarse. 2 años. 2 años, bueno, 2 años. entonces 2 años, 2 años tuvimos. ¿viste? ¿Por qué? Pero- Porque yo esperaba eso, de llevar una relación que sea bien, no que nos casemos y nos separemos. Entonces, Claro, yo quería pero estar ves, por seguro, ejemplo, te pero han podrían- pasado 2 años. pero te podrían haber acusado, poner en el buen sentido, quiero decirlo, ¿cómo? El hijo de un pastor Estoy en fornicario, estoy en fornicación. está en fornicación, ¿me entendés? Mientras yo estoy convencido de que la persona que está a mi lado Son fieles. la respeto, hay fidelidad, hay amor genuino, porque una cosa era el amor, ¿viste? El pasajero. El Sí, pasajero, ¿viste?
Y otro el amor genuino, que es el que se tuvieron ustedes, que yo tuve con mi esposa. Lo que ustedes tienen, que uno ¿Viste? tolera, que uno aguanta, que están los dos juntos a pesar de lo malo, de la tormenta, uno está Sí, igual. el verdadero que uno está en todo momento con su pareja, que aunque a veces cueste más, que aunque a veces pase por un montón de tormentas, seguís. Primero Corintios estando- 13 habla del amor, ¿no? Sí, Y dice que podrán pasar muchas cosas, pero el amor nunca nunca dejará va a de ser. pasar. Ah. Y cuando habla del amor de Dios, habla del amor de Cristo, pero también habla y nos da a entender el amor natural. ¿Eh? Ahora, ¿puedo cambiar de tema? Cambie. Pregunta. Veo que antes el tema de la ropa, porque yo estoy Sí. intrigado. Antes, cuando yo era chico, me acuerdo que era, no sé si era obligación o sea, pero que los hombres vayan de traje y eso, y las mujeres De era... pollera. ¿Por qué se inculcó el traje en las iglesias? O la pollera en la O la pollera de las mujeres. En la Eso es lo parte que habla de ¿me entiendes? eso. Porque yo siempre veo las películas que son los abogados, la gente exitosa con traje, pero ¿por qué se metió a la iglesia los trajes? Bueno, justamente por ¿Será eso, por- porque vos dijiste una palabra de época. Y en aquellos años, vos fíjate que la década del 70, la década del No, 80, Se vestían de esa eh, manera. viste, Me gusta la o sea, claro. Me hubiera Yo le gustado digo, hablar Me gusta la de época que Yo le Más allá yo de nací, que yo- pero yo veo los videos Pero- de le digo a Sofi, me Más dice allá que, tanto como dice yo época. digo, yo me crié en el Evangelio y yo desde chico siempre me vestí de saco, corbata, de traje porque fue algo, Porque que te me, gusta. fue algo que me gustó, pero no porque me lo inculcaron ni me obligaron, pero sí había iglesias que si vos el domingo no te ponías saco y corbata, no podías participar de nada. Claro, Por eso te digo, no voy a volvemos militar. al No legalismo. pueden- sí, El legalismo. no pueden ser No está artistas. mal, no está mal. No está mal. Pero vuelvo a repetir, por ejemplo, hay mucho que cuestiona ahora por qué la mujer usa pantalón en el altar, por Sí, qué está de eso pantalón, iba a porque preguntar. La del pantalón, la vuelvo calza. vuelvo al dicho popular que el hábito no hace al monje. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos otro pastor, pertenecemos a Unión de Asamblea de Dios y nuestro pastor Albarracín nos hablaba. La mujer puede estar de pantalones, pero no un pantalón, como decía él hoy, una calza apretada que se... No, que de tenga que decoroso, llegar, un pantalón decoroso. decoroso, suelto, Sí. ¿no? Una vestimenta... No provocando nada. Claro, cosa que no provoque a nadie. Sí, porque... Porque no te va a salvar eso. O sea, la ropa no te va a salvar, chicos. Y aparte hace que Entendamos mucha eso. gente no quiera ir. Está bueno la época. Mucha gente. O sea, está bueno, como decía vos, era linda esa época, ver a las mujeres de vestido, polleras largas. Era algo hermoso, pero vuelvo a repetir, era época. Era época. Y el mundo va evolucionando y nosotros vamos evolucionando Sí. a la par del mundo. ¿Qué estamos Porque- haciendo ahora? Porque no nos podemos, por eso, esto Sí. antes estaba, no estaba. No. Nada, No está. estaba. Bueno, tenemos una pregunta que ya la había contestado el pastor, pero la tiene que volver a contestar. Esto es así. Dice Martina y Agustín. Olis, yo quiero preguntar algo. ¿Se puede servir sin estar casado? Ejemplo, una pareja. Uno sirve y el otro no. Quiero saber si está mal. Pero tienen hijos en común. Lo Y que... la persona que está en la iglesia quiere ¿Quiere servir, servir? puede con libertad. Puede o sea, ponele, si yo estoy yendo a la iglesia y él no, ¿yo puedo servir por más que él no sirva? Vos podés servir todo lo que vos quieras. Gloria a Si no Dios. cumplir tu llamado. Gloria a Dios. Porque por ahí el llamado no fue para los dos, fue para uno. Claro. Ah, ¿se puede eso? Por ejemplo, ¿Cómo mira, que no? a ver, ¿El llamado? en este caso, Dios le dio el llamado a él para predicar la palabra. Sí. ¿Y ella no? ¿Qué quiere decir eso? Se ríe de de atrás como que no, chicos. Pero es no es verdad, para o sea, Está bueno, Dios- pero ella canta y él no. pero ves, No canten en la ducha. Dios le dio el don de cantar a ella y a él le dio el don de chiflar. Claro. Y así desafina. Y así Chiflando, desafina. No, puede, lo que, por ejemplo, una pareja que no está casada, puede servir al Señor, sí, puede servir, puede desempeñar cualquier tarea dentro de la iglesia. Lo que no puede desempeñar es un ministerio, como por ejemplo, un pastorado, un diaconado, o sea, porque si no está, digamos, no digo que está en pecado, pero Hay una falta. no está en orden, no está en orden. Claro, pero Y que tiene porque tiene un Por- orden. Por eso dije que el pecado pasa por otro lado, no pasa por estar en concubinato, por estar juntado, no pasa el pecado por ahí. Porque hay muchos que malinterpretan la palabra pecado y dicen, está en pecado. Todos estamos en pecado.
Porque desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos estamos en pecado. Mire, Porque pecamos con la vista, pecamos con el... A El veces, pensamiento, con el con el pensamiento, pensamiento, con una claro. actitud. Yo tenía un pastor, vos lo conociste, a Samuel, Sí. que fue nuestro pastor por muchos años. Sí. Él me dijo un día en el instituto, estábamos estudiando en el instituto, me dijo, mira Luisito, el cristiano es el santo, no, dijo, somos santos que pecamos circunstancialmente todos los días. Porque Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. Sí. Nosotros somos santos. Sí. Porque decían, yo no soy santo. Sí, todos somos santos. Somos El santos. tema que bueno pasa eso. Claro, pero pasa por eso. Pecamos circunstancialmente todos los días, cada instante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, chicos. Ponele, Johnny está trabajando en la obra y le toca renegar con un cristiano que lo tiene al lado que no sirve para nada, por decir una cosa. Sí, ya me hace enojar. Y Ya entonces ya Ya está. me pero estoy ¿Me entendés? sincero. Bueno, Sí, pero claro. digo, Pero ahí Sí, está. obvio, y ahí Entonces, es lo que decía un joven hoy, digo, porque un joven me decía, no, yo conozco un muchacho que no le dejan jugar la pelota, que no lo dejan ni acá, que no lo dejan ni allá, va a la iglesia, el chico me dice, y por eso no voy a la iglesia, me decía todo tipo, que si no te dejan hacer nada, ¿para qué voy? Digo, me dice, che, ¿vos te enojás? Yo me enojo, pienso mal, actúo mal, porque soy carne. Le decía al chico este, digo, yo soy un ser humano que trato de hacer las cosas bien delante de Dios, para que vos te entiendas, le decía al chico este, ¿no? Pero yo todos los días peco, le digo. Todos los días pecamos. Y todos los días tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra del Señor, que nos tenemos que arrepentir y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. claro. Sí. No, tranquilamente puede servir, no tiene ningún problema. Vuelvo a repetir, lo que no puede desempeñar justamente es un cargo ministerial, por decirlo de una sí. forma. Pero ponele, ¿No? cantar, Sí, cantar, puede cantar, danzar, puede servir, puede hacer cualquier cosa, Sí. pero no puede desempeñar un cargo. Digo, un... Sí. ¿Ves? Pero es diferente. Ministerio. Sí, porque antes. Es un ministerio. Sí, porque antes, pastor, me acuerdo que si no estaban casados, bien delante de Dios, ni siquiera podían servir al púlpito. Yo quiero ¿Se acuerdan? aclarar algo para los que se conectaron ahora, sí, ahora lo digo. El pastor Luis hace 60 años que está en el camino. O sea, Por misericordia yo, de Dios. yo creo que nosotros debemos escuchar y aprender hoy de todo lo que él nos está enseñando. Porque vinimos al camino con muchas estructuras, nos damos cuenta. Con cosas que el hombre llevó adentro de la iglesia que no están en Legalismo. Sí, que no están en la Legalismo Biblia. puro. Sí, Marti, queda grabado y para agregarle una cosa más, el pastor dijo hace un ratito que si vos tenés tu matrimonio y no estás casado, no fornicás teniendo relaciones sexuales. Porque Así sos. que- No, porque sos. Si hay una fidelidad sos fiel. en la pareja, Claro. se puede tener Yo relaciones tuve 2 años, sexuales y usted sabe. no cuenta como Pero pues yo te digo, fornicación. o sea, Yo con el pastor me bueno, que limpiar la iglesia y yo limpiaba y todo, no ejercía como decía él, hasta que no estaba casado. Pero Bueno, yo pero tranquilamente en el, podía- en el mientras tanto pudiste ser un Claro, obrero. Exactamente. Él me decía, bueno, hay que hacer esto, yo iba y lo ayudaba y hacía, hay que Bueno, pues yo pintar. tengo una política en la iglesia. Yo digo que el que no trabaja da trabajo. Sí, el ya que no conozco me dé su- trabajo. O sea que Así que- todos a laburar. Yo lo mando a trabajar a todos. Está perfecto. Sí. Que se Eso mantengan sí. ocupados porque si no se distraen y hacen No, cualquier sí, cosa. hacen bien. Esperamos que sea presidente. O manda a trabajar todo. Es que yo creo que está ahí también la parte esa, ¿no? De lo pastoral, ¿no? De que la gente sirva, porque ahí usted ve también cómo se desarrolla. Por ejemplo, usted dice, bueno, lo ve y dice, más allá del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, él va a servir para esto, él va a servir para predicar, Vas él va a servir conociendo, para Yo cuando viene alguien a la iglesia y ya está un tiempo, yo le pregunto, ¿qué te gustaría hacer? Claro. Viste que dice el mexicano, ¿para qué sos bueno? Claro. ¿No? ¿Qué te gustaría hacer ante la iglesia? Yo, Decime. Entonces, bueno, dale, prepárate y empecé a hacer. y una consulta, ¿no? Porque lo he visto también, ¿no? De que vivimos en la época de lo profético, ¿no? De los profetas. O sea, usted va a una iglesia, está lleno, porque de verdad, lleno de profetas, ¿no? ¿Qué hay de eso que usted viene y dice quiero ser profeta? Mirá. Oye, entramos en un tema que me toca un poquito, ¿eh? No, porque. ¿Lo vieron a Ian? Sí. Bueno, Ian. ¿Cuántos años tiene Ian? 6. Sí. Bueno, si Ian con 6 años abre la palabra, como lo vi la otra vuelta, y lee la palabra, es un profeta. Profeta, dice la palabra, es aquel que habla la palabra de Dios. Ese es el profeta. Diferente es el don de profecía. Es otra cosa. Es algo totalmente diferente. Pero ¿quién
habla la palabra de Dios, ese es el profeta. Ya, pues la palabra ya es profética. Claro. Ahora Entonces, vamos a tener ahora. algo diciendo que somos... Lamentablemente, perdónenme, yo voy a entrar en un tema que por ahí algunos... Gente que este programa es Esto es algunos para escuchan, eso. ¿no? Esto es para eso. Es para armar bardo. Lamentablemente hoy... ¿Por qué no se habla? no digo Villa Gesell, digo en el mundo entero, En todo el mundo. pero en todos lados, hoy se usa la palabra profeta Una chapa. Sí. para esto. Dinero. Sí, bueno, Sí. Hoy se usa la palabra apóstol Apóstol. para Para muchas dinero. cosas. Es más, yo Mirá, ¿les voy a leer algo? Sí. Adelante. Y ¿Qué tiene que ver con eso? Mientras que él busca, yo justo estaba escuchando ayer a un pastor, no sé de qué país, porque siempre me aparece mini prédica de 1 minuto, 2 minutos. Sí, sí, sí. Y este pastor decía, rápido, me decía, en 2 minutos, decía, para ser apóstol tenía que ver a Jesucristo, estar con Jesucristo, caminar con... Fueron los 12 apóstoles, porque lo veíron a Jesucristo, caminaron con Jesucristo, y el último que fue el apóstol, que él decía que era como un apóstol, que que fue Pablo. Sí, Pablo. Dice, de ahí a ahora, decía, para mí, siempre que yo quería lo mismo, pastor, usted me conoce a mí, no hace falta que le diga, pero para mí el tema de apostolado, muy fino. Bueno, pero ahora vas a ver Bueno, qué el tiempo significa de Jesús. apóstol. Escuchá. Yo quiero decir. En Romanos 1, Mm. Pablo se presenta al pueblo de Roma de la siguiente manera. Romanos 1:1. Mirá lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Lee conmigo, fíjate que dice cómo está escrito la palabra apóstol ahí. Romanos. Romanos 1:1. Vamos por el 4, 5. ¿Cómo Romanos está escrita la palabra apóstol? 1:1. 1:1. ¿Con mayúscula o con No, minúscula? minúsculo. Bueno, vuelvo al principio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La palabra Pablo significa pequeño. ¿Estamos hasta ahí? Sí, La palabra siervo significa esclavo. sí. Sí. ¿Estamos hasta ahí? La palabra apóstol significa enviado o mensajero. Sí. Y evangelio sabemos que significa buena noticia. Fíjate cómo se presenta Pablo al pueblo de Roma. Yo, pequeño, esclavo de Jesucristo, llamado a ser un simple mensajero para llevar la buena noticia. Wow. Santo. Eso significa la palabra apóstol, enviado o mensajero. ¿Sabéis quién hacen, recién se habló un poquito, los testigos de Jehová? Vos lo ves a los testigos de Jehová, golpean las puertas por todos lados, ¿sí o casa no? por casa. Sí. Casa por casa. Ese es el trabajo del apostolado. Ese es el mensajero. Justamente hoy hablamos con los chicos, con Gaby, con... ¿Viste? El que va a golpear las puertas y llevar la buena, más allá de que ellos están equivocados en su doctrina, en todo lo que sea, Sí, sí, pero sí, es sí. un ejemplo. a Es un seguir. ejemplo, sí, Es un sí, ejemplo a para que seguir. entienda la gente. Esa es la palabra apóstol, enviado o mensajero. Entonces fíjate cómo se presenta Pablo. Yo, pequeño, Pequeñito. esclavo de Esclavo. Jesucristo, llamado a ser el mensajero para llevar las buenas noticias. Wow. Más simple que eso. Y- Entonces hoy vuelvo a repetir, la palabra apóstol se usa, llegó el apóstol tanto, Sí, llegó el eso apóstol te iba a tanto, decir. llegó, un día fui a una iglesia a Buenos Aires, dejamos Buenos Aires, donde la congregación eran como 20, los 20 eran apóstoles. Claro, no sabes qué te cada Casi. La pastora que nos invitó, Tenía más apóstol que sí, Jesucristo. dijo, está con nosotros el apóstol, el matrimonio del apóstol, y yo digo, la pucha, todos apóstoles. Claro, sí, Y sí. cuando me ¿Usted qué dijo? presenta a mí dice, Pastor. no, pará, cuando me presenta a mí dice, bueno, está con nosotros el apóstol Collado de Villa Gesell. Y cuando yo pasé dije, perdóneme hermano, yo soy un simple siervo de Dios, pastor por misericordia de Dios. Le dije, porque la palabra apóstol significa otra cosa. No voy a andar en el detalle, le dije, Sí, sí, porque no fui llamado para eso. Lo iban a Pero, linchar. claro. Yo pero- tengo una pregunta. ¿Lo volvieron a invitar ahí? Sí, pero no pasaba por ahí. Ya no le decían apóstol, ya Claro. sabían. Pero, ¿entienden chicos a lo Sí, que sí, 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 sí. hay que entender el significado de cada cada palabra? Sí, sí, a mí me encanta eso. Hay que entender el significado de cada palabra, lo que significa apóstol, lo que significa profeta. Sí, pero vio que hablan de los 5 ministerios. Claro, yo Y quería en uno saber de esos eso. 5 ministerios, ¿no está el apostolado, supuestamente? Sí, está el apóstol. Sí, está el apostolado. Está el Pero ¿y apóstol. qué? El apostolado, voy a preguntar otra cosa, hablando de eso, ¿no? Que tenemos los 5 ministerios, ¿no? Y supuestamente el apostolado es sobre todos los ministerios. ¿Es así?
No. O sea, el que se llama apóstol por querer ser más que todos, ¿está en una correcta? Vos fíjate que no solamente acá en Buenos Aires, abunda mucho, personas que han sido pastores y que hoy son apóstoles. Sí. Yo lo he visto un ¿No? montón. Es como que Entonces, escalaron un... no, bajar de categoría. Porque sos esclavo, desde pequeño. Porque, esclavo. ¿qué dice la palabra apóstol? Sí, Enviado, mensajero. enviado, mensajero. Mensajero, o sea que... O sea que el también tiene le cambiaron el sentido a la palabra. Le cambiaron el sentido a la palabra, o sea, Lo pusieron dejó de a- ser pastor para ser menos. Vos fíjate la ignorancia espiritual, por ejemplo. Le hago sí, le hago una sí. pregunta, No. es una pregunta que seguramente usted me la va a poder responder. Antes, en los 80, 90, hasta ahí nomás, ¿había apóstoles? No. No. Se llamaba alguno, No, este no había había, apóstol. yo No, O sea, en es- el 2000 por acá. ¿Sabes dónde empezó esto? El tema del apóstol del G12, Sí, de Maldonado. sí. Claro. ¿Eh? 2000 De para Maldon- adelante, ¿no? de Man- ¿eh? 2000 para Claro, adelante. de Maldonado para acá. Ahí empezó el furor. Empezó el furor del apóstol como empezó cuando Gigi Ávila era Gigi Ávila Sí. y después eran todos Gigi Todo Ávila. Todo era era orquesta. Cuando Jiménez era Jiménez y después eran todos Jiménez. Sí. Todos por lo Carlos escuchaba Anacondia. predicar eran todos Carlos y todos Anacondia, Anacondia, todo. eran todos Anacondia. Cayuna, todo cayó. Claro, ¿me entendés? Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea que empieza un mover por X razón Y todos lo adoptan. y todos lo adoptan, ¿me entendés? Porque antes no había. Entonces Por eso voy a hacer- usted me está respondiendo, Sí, el pastor me no está había. respondiendo que en los Claro. 80, en los No 90, había esto de que No se había. llamaban no apóstol. había. En las iglesias se levantaban, mirá lo que decir cuál eran los rangos. Ahí está. en Quiero la saber iglesia. eso, sí, ¿cómo es? En la iglesia estaba el obrero, Sí. el diácono, Sí. el anciano y el pastor. Que, diario- Dentro de la iglesia, estoy hablando internamente dentro de la iglesia. que hoy en El- día no se menciona que es el diácono. Bueno, por ejemplo, el diácono es el Te hiciste que... mal, Diácono. El diácono es el que se encarga de tanto limpiar la iglesia como limpiar los baños, como Ay, somos diáconos. está para servir. Sí. El diácono está para servir. El obrero es el que trabaja, ¿no? El que trabaja dentro de la iglesia. El diácono es el que se encarga de distribuir, preparar los utensilios, preparar la Santa Cena, preparar la iglesia. Ese es el trabajo del diácono. Y el anciano no va por el viejo. No, Porque no, muchos porque creen eso. sabiduría. Muchos creen que el anciano tiene que Claro. tener por la, pues ya tiene cara. No, Ay, yo estoy no, llena. yo también tengo. El anciano es aquella persona que tiene conocimiento de la palabra, Claro. que ha estudiado la palabra. Tipo que, un maestro de la palabra. claro, ¿me entendés? Puede tener 20 años y es anciano de la iglesia. Claro, ¿Me conozco, entendés? sí, sí. ¿Te das cuenta que cómo se confunden a veces los términos? El anciano de la iglesia. No, el anciano es la persona que está preparada, capacitada para enseñar, para predicar, para sostener al pastor, para ocupar el lugar del pastor. Entonces, Espera, que tenemos una pregunta. Dice, pastor, en 1 Corintios 12, 27 al 31, ¿a qué se refiere? Porque lo deja en signos de pregunta, pero no está la respuesta del sí o no, si somos o no todos. Vamos a buscamos. ¿Dónde Vamos a- dijo? 1 Corintios 12, Mientras, 27. mientras tanto que están buscando, nosotros lo que estamos haciendo no es para confrontar ni para Ah, pelear. No es para contender. No, Es para entender. es para entender 1 cómo, Corintios, ¿cuánto me dijiste? cómo se 12, fue cambiando 27 y 31. el aspecto del cristiano, cómo fue cambiando la iglesia, cómo fue adquiriendo cosas nuevas que antes no había. Estamos diciendo que en los 80 y los 90 el apostolado no existía, Ah, del porque 2000 para tenía acá empezó a que- existir de la noche a la mañana porque se empezó a inculcar en una iglesia y eso se desparramó. Hay muchas cosas que antes en la iglesia de la sana doctrina de los 80, 90, antes de los 2000, se hacía, que hoy en día ya no se hacen. Hay cosas que ya se dejaron de hacer por el simple hecho de que la actualización de las iglesias se fueron adaptando también al mundo. Porque vamos a decir la verdad, el mundo también entró a la iglesia. El mundo dentro de la iglesia. Vamos, porque hoy en ¿Y día... quién es el No, príncipe? Martín, Pero- perdón. No, Martín, nosotros lo aclaramos no por vos que estás preguntando, sino no, por, claro. por la gente En que general. mira. Claro, Nosotros para que no se vaya a Para creer el que que esto va es a un mirar. debate. No, no. Es compartir Es aprender. idea y pensamiento. Exactamente. Acá, por Porque ejemplo, dice- Pablo
habla al pueblo de Corinto. Sí. Sí. Porque no es el corintio. El pueblo es Corinto. Sí. Los que viven en Corinto son corintios. Los que vivimos en Gesser somos geserinos. Bien. Ese es el gentilicio. Sí, 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 sí. Amén. ¿Está? Y Me entonces, encanta que sepa vos tanto. fíjate que dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Sí. Son todos apóstoles, son todos profetas. Esta pregunta le está haciendo A ellos. Pablo al pueblo En Corinto. de Corinto. De Corinto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Corinto era un pueblo muy corrompido. Muy corrompido. Era un pueblo muy, ¿Qué es eso? muy raro. Entonces, Le llenaron la cabeza rápido. claro, entonces Pablo le pregunta, ¿no? Porque vos fíjate que dentro de la iglesia hay muchos ministerios. Sí. Muchas personas que tienen el don de sanidad, el don de lengua, o sea, El don de son profecía. dones, son Claro. dones que Dios le da a las personas. Claro. Ay, perdón. Como por ejemplo hablamos recién, Dios a Débora le dio el don de cantar, es un don. Y a él Dios le dio el don de predicar. O sea, hay muchos dones. Ahora, ¿son todos cantantes? No. ¿Son todos predicadores? No. Eso Es lo quería mismo, hablar Pablo. es lo mismo. Eso quería hablar Pablo. Eso le está preguntando el pueblo de Corinto. No. O sea, el que es cantante, es cantante, el que es predicador, el que es servidor. Hay personas que están en la iglesia que no van a servir nunca, y en el buen sentido quiero decirlo, para ser pastores. Pero sí van a tener el don, o tienen el don, de El servicio. dejar la iglesia, El o servicio. de preparar la iglesia y de hermosear la Que iglesia. son los primeros que Y levantan es la un mano don. cuando hay que hacer algo. Y es un Claro. don. Cuando hay que No sé limpiar si y me- ya Que levantan la igual mano. entiende. Yo creo que dice el don del servicio también, Sí, ¿verdad? todo. Claro. Habla del don del Que no servicio. todos lo Está bien tienen. con eso. Claro. Y no No lo todos, tienen. por eso Pablo pregunta, ¿acaso son todos apóstoles, son todos, como diciendo, muchachos, paremos la mano? Claro, o sea, sí, sí, vos sí. sos esto, a vos yo te di esto, a vos te di esto, y vos vas a Vamos hacer. separando los términos. Claro. Y, Claro, y, yo- y qué, perdón, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que él en esa época aclare eso. Porque Ya desde ponele, un hoy, principio. ponele, ¿no? Volvamos de vuelta a los profetas. Dice Clarita que no ve, no puede ver nada. Eh, El de la iglesia yo. ¿Eh? El de la iglesia lo compartí. Porque no está más fuente de adoración. No, yo lo busqué. Es iglesia fuente de adoración, Sí, sin D, sin el D. porque el otro no está mal el Facebook. Ay. Bueno, Clarita, si no viste Clarita. igual que grabado en YouTube, así que. Ah, Después bueno. lo mira tranquila ahí. O sea, qué bueno que él que diga, bueno, pará. Está buena la pregunta que hizo para... Claro, para debatir. Pero- Y creo que esa- tengo la esa es la idea del respuesta programa. a por qué. Te hagan preguntas porque hay muchos cristianos que se hacen preguntas Que no, Y que tienen- no- y no tienen que- a claro. quién no tienen respuesta y no saben a quién. Claro, ¿A quién pregunto? y muchos buscan en Google, ¿viste? Buscan, che. Ok, claro. Google, y ahí Google Y claro, ahí. y queda, y puede decir, entonces no, pará, tiene otra cosa mal. Y quizás no, es Claro. solamente un Vamos a pensamiento. entrar en otro debate porque tenemos otra pregunta que yo quiero que acá dice, ¿cómo se realiza un buen ayuno? ¿Y cuántas horas sería lo ideal? Vamos a empezar de vuelta. Antes, vamos a empezar de vuelta. ¿Cómo se hacían los ayunos antes a cómo lo hacen hoy? Primero, las iglesias hacían ayuno. Espere que va Exactamente. a tomar agua el pastor y se Primero. prepara para esto. Primero, no existe en la Biblia un tiempo de ayuno. Gloria a Dios. No existe un tiempo de ayuno. Ese hay que encartarlo. Hay que Ahí, no ahí, dice la Biblia... De tenés 6 que- a 6 no es un... De 6 a 6. no hizo horario, No. pero hay métodos. La palabra ayuno significa abstenerse. Claro. Eso significa la palabra ayuno. Y cuando normalmente habla del ayuno, cuando uno se abstiene de alimento, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Porque en esa época no había celular. Claro, entonces, bueno, pero el ayuno normalmente si vas a ayunar comida, no lo aclaro, si uno va a ayunar, va a ser De ayuno de comida, entonces el ayuno se presenta a las 12 de la noche, cuando ya empieza el otro Sí, día, el otro ¿verdad? día. Sería conveniente de por ahí, ahora ya que tenemos esto del celular, poner la alarma, ponerle a las 3 de la mañana, me levanto y oro, porque si yo ayuno, presento el ayuno a las 12 de la noche, duermo toda la mañana, No, digo, no a las hay- 10 de la mañana me levanto y voy a comer, ¿a dónde está el ayuno? Claro, No no hizo hizo nada. nada. No sirve nada. Entonces sería bueno acompañar la entrega de ese ayuno con despertarse a la madrugada, o por ahí el Señor te despierta,
orás, lees una porción de la palabra y te mantenés en comunión. Normalmente yo siempre digo esto, aconsejo, ¿no? Pero esto es algo personal, no es que lo diga la Biblia. Yo le aconsejo a los hermanos que, por ejemplo, el que quiera ayunar, qué sé yo, mediodía, ¿verdad? Dice, bueno, yo voy a ayunar de 12 de la noche a 12 del mediodía, ¿bien? Pero quizás a las 10 de la mañana le empieza a doler la cabeza o se empieza a sentir mal. Que me ha pasado a mí. No tenés que forzar el ayuno. Decís, Señor, Yo eso lo entrego, entendí por el Espíritu Santo. entrego hasta acá, no voy a forzar mi carne, no voy a forzar mi cuerpo, porque si no, el ayuno no sirve de nada. Todo lo que hiciste anteriormente no sirve, lo perdiste. Entonces es preferible que, como decía, despertarse a la madrugada, poner alarma, orar, ¿no? Por decirlo. Sí, sí, Entonces sí, estás sí. en comunión, lees la palabra y seguís durmiendo. A la mañana te levantás, antes de o sea, vas a hacer tu aseo personal y Lees te la sentás, palabra. lees la palabra, orás, estás en comunión. Entonces eso va a hacer que estás fortalecido y que por ahí puedas llegar a mediodía o todo el día, como, no sé. Pero también está la otra, el ayuno de Daniel. Sí, A eso iba con el método. Claro. Quiero saber eso. Hay diferentes tipos de ayuno. Como habla de abstenerse, vos podés ayunar de alimento, pero sí podés tomar líquido. Claro, O sea, porque el sí. líquido, el agua es insípida, Sí. o sea, no te tiene alimenta. nada. Claro. Sí. Es más, el cuerpo necesita Agua. agua, ¿verdad? 70%. Está ahí, entonces, Yo un poquito. agua, jugo, Sí. podés tomar líquido, entonces vos sí podés ayunar todo el día. ¿Puedo hacer un tranquilamente. ayuno con mate? Sí, mientras que no le pongas azúcar, el mate amargo, sí. Bien. Porque ya el azúcar contiene Ya proteínas, ya sí. tiene... Más allá que la hierba también, pero, o sea, mientras... Son preguntas que o sea, por ahí no sí, se no, hacen, no, pero está y entonces- perfecto, está perfecto. Y después está, como decías vos, el ayuno, abstenerse de esto. Te digo, bueno, hoy durante todo el día me abstengo de esto. ¿Por qué? Porque hay algunos que se levantan y Lo ni siquiera primero que se abrieron los ojos y ya están palpando los Sí. ojos y están sudando. Claro. Ni las cosas, mira. Abstenerme de esto, abstenerme de la televisión. Sí. Claro, Solo tu ayuno. abstenerme de escuchar música secular, ponele. Claro, cuando se está arrancando en el Porque hay algo que quiero aclarar. Escuchar música secular no es pecado, chicos. Aclaro. No se te tiene que hacer un hábito. Por ejemplo, a mí, en lo personal, como viejo que soy, me gusta el rock viejo, el rock de antes. No escucho. Pero por ahí un día se me dio y escucho. Y eso no quiere decir que esté en pecado, quiere decir que el pastor está... Porque no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, no comparto, pero sí entiendo. O sea, no digo... Todo el día escuchar. Claro. Un día por ahí, y de repente por ahí vos estás trabajando y Alguien está con está la al lado radio. tuyo con todo el Sí. parlante, todo lo que da, con No cumbia estás y todo, pecando. y que así está... Ay, Claro, no es culpa tuya. no, o sea, No, a en ese ver, sentido sí, pero ahora si vos, yo entro y busco, no sé, por En yo YouTube. en YouTube pongo cumbia, porque tengo ganas de escuchar, no sé, la nueva luna, pongo la nueva luna y pongo a escuchar mientras lavo las cosas, Era comida, yo por eso. creo que me estoy contaminando ahí, porque una cosa lleva a la otra. no. Mira, por ahí, vuelvo a repetir, esto no es para contaminar No, mucho, no, pero no, son por supuesto, opiniones. por supuesto. No te podés contaminar porque mientras vos estés seguro, mientras vos estés convencido a quién servís, mientras vos estás seguro de la palabra, y mientras vos estás en comunión con Dios, vos la podés escuchar tranquilamente que vos no te vas a contaminar. ¿Qué te puede contaminar? Pero por eso mismo, porque estoy seguro Si vos, a ahora, quién- si a vos le quién sigo y a prestás, quién sirvo, si vos le prestás prefiero no oído, escuchar. si vos le prestás, no, está Claro, bien, sí, eso yo sí. respeto tu decisión, pero si vos le prestás oído a lo que dice, ¿no? Y te Claro, ya entonces ya es otra cosa. Y pero- La podés escuchar tranquilamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, vuelvo a repetir. Claro, no, a mí me tal cual, gusta- tal cual, por eso a mí, hay que a mí hacer me caso. gusta, y no quiere decir que hace un montón que no escucho rock, pero me gusta. Es más, por ahí a veces aparece en TikTok que están bailando el rock viejo Ay, y me sí. encanta. A mí me encanta ver cómo bailan Bueno, antes. ¿y qué? ¿Me voy a contaminar porque estoy mirando? No, te por eso, en contaminar. ese sentido no, O pero sea, bueno, No, en ese si sentido yo no, ya él estoy dice de estar buscando, yo ya estoy buscando Sí. porque continuamente Por eso son- eso. son porque pensamientos. ya- Obviamente o que sea, uno- o sea, Igual- si estoy buscando es porque Pero, Quiero, pero porque uno, quiero también, pero escuchar uno eso. también se contamina y no nos damos cuenta
por eso uno siempre ponemos la música, eso es lo que tiene. Pero nosotros también podemos que terminar mirando la película si te pones a pensar. No, bueno, nosotros la estamos con Sofi un montón de ejemplo, cosas. estás en el Facebook y empezás a buscar videos, TikTok, videos, y son videos de cualquier cosa que uno se puede. Sí, Por sí, ejemplo, sí. mira, Cualquier cosa, yo si creo no, que cualquier si no cosa entramos puede en el poner tema, no, yo Teníamos hablo, justo una pregunta. hablo en lo personal, ¿no? No, te Después de cuento, repente, bueno, entonces no miro películas, no miro noticiero porque el noticiero me contamina, o sea, le digo No miro videos a en todo, YouTube. claro, le digo no a todo y entonces termino enfrascándome en el legalismo. Ahí es donde viene el legalismo. Claro, bueno, ¿Entendés? no, Entonces, eso ya yo sería, digo, digamos, sería medio a extremo. mí me pero- encanta ver películas, por ejemplo, ahora nosotros en YouTube nos acostamos con mi esposa y son las 7 de la mañana y está la película cristiana. Así que viene una enganchada de otra. Pero también por ahí miramos alguna otra película que no sea cristiana. Como una comedia. Una comedia, una historia. Y eso no quiere decir que sea algo malo que te vaya a contaminar. Vuelvo a repetirte, yo estoy seguro a quién sirvo, yo estoy seguro de dónde estoy parado, yo estoy seguro de quién soy, mi identidad. No, ¿Dónde- eso está perfecto, eso yo no lo discuto. Pero yo sí, personalmente, pienso de que No, está bien. estoy viendo una película y pasa una escena, ¿no? De ponerle, Ah, no, yo- yo la cambio, pero yo no sé qué va a pasar eso. Pero sí sé que si pongo cumbia, yo sé que estoy poniendo cumbia para lavar los platos, creo que ya ahí ya empiezo con eso de una cosa lleva a la otra, porque Yo lamentablemente es así. Yo, personalmente. Sí, no, está bien, obvio. Vamos a la otra pregunta. Dice ¿Por también. cuánto? Porque ya... Sí. Sí, acá es así. Dice, ¿es bueno ir en ayuno a la reunión de la iglesia? Sí, sería buenísimo. ¿Se puede hacer liberación ayunando? ¿Y qué sería hacer liberación? ¿Cómo liberación ayuda? El ayuno. No, ayunando no, el no, ayuno. lo dije mal. Hay una liberación en la iglesia, o Sí. sea, vio Se que manifiesta algo. se manifiestan las personas. Vemos que hay Una alguien espíritu, sí, un manifestado ahí. espíritu. Si yo estoy en ayuno, ¿pasa algo? O sea, ¿está débil la carne para hacer ese ayuno? Para hacer esa... El ayuno es para otra cosa. Ah, ok, bien. El ayuno no es, a ver, para que se entienda, el ayuno no es decir yo ayuno para, el ayuno, ahí está la palabra, el ayuno no es negociable, Ah, ok. el ayuno no es negociable. No quiere decir El que... ayuno El es ayuno es para para, morir a algo. no, el ayuno es para estar en comunión con Dios, para estar en tomar un tiempo de intimidad, para estar en santidad con el Señor. No para hacer un trueque, dice usted. Por eso, no. Esto no es No, para no, hacer- no, Claro, no es decir yo ayuno Para- Para que se me abra la puerta de trabajo. Claro, para que Dios no use más. No. Claro. Yo pregunto... Dios no es negociable. No hay negociación. No, Sí, yo sí, pregunto sí. porque dice, una porción de la palabra dice que este género no sale si no es con oración y ayuno. Bueno, acá habla la historia cuando el padre lleva a su hijo que tenía ataque de epilepsia, ¿verdad? Sí. ¿A dónde caen primero los discípulos? Porque claro, Jesús siempre estaba ocupado, Sí, siempre sí, lo veía sí, la sí. Y multitud. no pudieron. Los discípulos oraron y el muchacho no quedó No pasa libre. nada. El padre desesperado, ¿qué hizo? Se llevó hasta Jesús, le explicó la situación, Jesús le dijo tráemelo. Jesús oró, lo reprendió y quedó libre. Entonces claro, los discípulos abrieron los ojos y grandotes. Ahora vos fíjate a dónde vamos a llegar. Y él le dijo, pero Señor, y él le dijo, muchacho, no le dijo muchacho, ¿no? No, no, se entiende, se Lo entiende. hablamos ahora, Se muchacho. entiende. Sí, sí, sí. Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué les faltó a los discípulos? Bueno, Ayuno. 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 Cuando Jesús fue a orar en una tantas veces que cuando volvió y los encontró encontró durmiendo, durmiendo. ¿qué le dijo? Ni siquiera una hora pudieron. Vos fíjate que ni los discípulos, Oraban estando con Con Jesús, él. estaban en En sintonía oración. con Jesús. Fua. ¿Será que Ni los discípulos. no habían Judas. entendido que era Dios en la tierra? Yo creo que... ¿Me entendés a lo que me entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. volviendo a la pregunta del ayuno. Uno nunca sabe si en la iglesia se va a manifestar No, una persona o no, no. entonces uno va a decir, bueno, voy a ir en ayuno por si se manifiesta alguno. No. Por la duda, digo. Pará, No, pero claro, no te ayuno por- deshabilita estar en ayuno, porque a mí me enseñaron esto. Siempre fui a iglesias donde el mover espiritual, o sea, de hacer Liberación. liberaciones y todo, siempre estuvo como muy a flor de piel. Y
Y a mí me enseñaron de que si yo iba en ayuno, ponele, no podía estar ni siquiera de ujier, ni colaborando, ni nada, porque mi carne estaba débil porque estaba en ayuno. Entonces yo me dediqué a enseñar Al eso. contrario. Al contrario. Está Es llena todo de lo Espíritu contrario. Santo. Porque No cuando te vos puede estás, atacar. Claro, porque claro, ¿qué pasa? cuando Yo vos enseñé- estás en ayuno, No. obviamente estás en intimidad con el Señor, lo tomás un tiempo para apartarte con el Señor, capaz que tenés el tiempo y estás en tu habitación leyendo la palabra, orando, instruyéndote, teniendo intimidad con el Señor. Entonces, ¿qué haces? Te estás fortaleciendo. La carne está débil, pero el espíritu está fuerte. Y lo que tiene nada nosotros ver la necesitamos carne, o es el sea, vos, espíritu. vos Sí. estás Amén. en un momento espiritual. Claro, porque yo digo, nos Claro. enseñaban, porque yo digo, Nos yo de enseñaron parte eso. Claro, de que, ¿ves? por ejemplo, de que nos me decían... siento re mal. Sí, Nos de mal que, enseñaron. de que Mal nos decían, enseñaron. por ejemplo, Mal enseñaron. un guerrero no va sin comer, ¿entendés? A una Claro, guerra. o sin la, claro, Sin la fuerza, ¿entendés? sin la Entonces, fuerza de la nos comida. explicaron eso, pero De bueno, esa claro. manera. Esta es una máquina. Al contrario, Claro, al contrario, el ayuno es para estar fortalecido, para estar... En el espíritu. Y vuelvo a repetir, Perdón, ¿qué le dijo Dani. Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Este género no sale sino con ayuno de oración. Claro. Muchachos que están ayunando Hay que- y orar. para tener la fortaleza y para poder guerrear. Pero hay una parte de la Biblia que dice, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Claro. ¿Entendés? El espíritu está firme. ¿Y qué quiere decir eso? Aunque la carne esté débil con el ayuno, el Espíritu Santo que Está está fortalecido. con nosotros, Claro, está sí, sí, fortalecido, te tomó. Bueno, miren lo que me pasa a mí. Johnny ya me conoce, Debo también. Yo tengo una prótesis en mi rodilla que Era está para despegada. No, para vos. Tengo una prótesis en mi rodilla que está despegada. Tengo, según la ciencia, artritis reumatoidea. Sí. Tengo deformadas las manos. Sí. Tengo esta rodilla para atrás. Tengo 3 hernias en la columna. Tengo deshidratada la columna. Tengo artrosis en la columna, en la cadera. O sea, físicamente o humanamente, por decirlo de una buena forma, está hecho todo. Me quedé porque Yo le iba a decir nada. encima Que te diga, Johnny, Johnny nos dice que vos vivís trabajando. que te diga, Johnny, cómo cuando yo estoy alabando al Señor en el altar, ¿qué hago? Uno de los mejores músicos, no para la Pudimos ver un pedacito sí, Cuando fuimos al Salto. aniversario, Yo, ¿qué te cuando decía? hay alabanza, yo me pongo a saltar y yo físicamente... No lo podrías hacer. No lo podría hacer. No, es como pero toca la ¿sabes qué guitarra. pasa? Como dijo él, la carne es débil. O sea, si yo digo, ay, me duele esto, hoy no voy a tocar, le digo, mi hijo es el líder de la alabanza, ¿no? Sí. Toti, que seguramente va a venir el viernes que viene. Sí, seguro. Bueno, Sí, lo va a invitar, ya lo había invitado. vos fíjate que yo le podría decir, hijo, mirá, yo no voy a tocar porque me siento mal. No, yo soy el primero que me subo arriba. Claro. Y soy el primero que salto, el primero que grite, el primero que me muevo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la casa del Señor, yo le digo, chicos, esa puerta donde entran, sáquense la mochila, déjenla ahí afuera. Claro. ¿Cuál es la mochila? El cansancio, la dolencia, la preocupación, enfermedad. todo, dejarlo de afuera. Acá entrar para recibir y para estar en la presencia del Señor. Después, si querés, llevarte la mochila de Si vuelta. querés, no, y si querés, no. Y si no querés, la dejás ahí. Dejala ahí mejor, no te la Claro, lleves. no, bueno, a mí eso me encanta, de ver personas Hay así una que historia, están- búsquela en internet que está muy buena, El árbol de los problemas se llama. Pero en resumidas cuentas se la cuento rapidito. Es decir, que un hombre, un carpintero, tenía que entregar un trabajo y contrató a otro muchacho para que lo ayudara. Al carpintero, mientras estaban trabajando, se lo rompió una máquina. No solamente se lo rompió una máquina, después se lo rompió el camión al carpintero. Terminaron la jornada, lo invitó a su casa, el carpintero, al ayudante, por decirlo de una forma. Dice que cuando iba llegando a la casa, él levantó sus manos frente a un árbol y las apoyó sobre un árbol. ¿No? Ahí. Entraron a la casa, y dice que cuando entró a la casa, cuenta la historia, que sonriente abrazó a su esposa, Como si nada. empezó a jugar con sus hijos, y claro, el hombre quedó extrañado porque a este le pasó de todo. Pero igual está bien. Entonces cuando salieron, que terminó la velada, que terminó de cenar todo, llegan al lugar donde este hombre vestirá las manos y dice, yo quiero hacer una pregunta, así le dice el carpintero. Dice, a usted se lo rompió una máquina, se lo rompió el camión, le pasó de todo.
Y dice, yo vi que usted levantó las manos. Dice, ese es mi árbol de los problemas. Dice, cuando yo llego a mi casa cuelgo todos los problemas ahí. Pero ¿sabe cuál es lo sorprendente? Le dijo, que el otro día cuando me levanto no hay tantos como los que dejé. ¿Qué le quise decir? La moraleja, que cuando nosotros le entregamos nuestras cargas al Señor, el Señor se encarga de llevar las cargas que no nos Y la corresponden. aliviar. Hermoso. Claro. Tenemos más preguntas. Es como que quiero seguir escuchándolo, pero no podemos dejar pasar lo que lo Sí. están preguntando. Dice, ¿qué pasa cuando uno se mueve en diferentes iglesias? ¿Es pecado? Porque yo fui a diferentes y siempre hablan del espíritu de ambulante y eso. Después sigue. Ejemplo, fui a una que me di cuenta que la doctrina era apóstata, me fui. Después estuve sin congregar, pero en comunión. Y después a otra, por diferentes motivos, me fui. ¿Qué pasa con eso? Nosotros necesitamos el árbol para que sea un árbol frondoso, necesita echar raíces. Echar raíces. Si no hay buenas raíces, No. porque miren, El árbol se seca y se muere. claro, contestando a la pregunta, no sé cómo se llama. Martina. Martina. Si nosotros no nos... El problema van a haber en todas las iglesias. No hay una iglesia. Escucha, no perfecta. existe la iglesia perfecta. La iglesia perfecta está allá en los cielos. Amén. Es la única iglesia perfecta. Después acá en la tierra somos todos falibles, como decía Johnny recién, somos todos faltantes. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, tratamos de llevar a una iglesia adelante, como es mi caso, llevar una iglesia en orden, llevar una iglesia, yo me rijo yo tengo autoridad, yo me rijo bajo autoridad, no es que yo me mando solo, yo soy pastor, pero también tengo el pastor ¿Que te da la cobertura? que me da la cobertura, que gracias a Dios nos da la libertad, pero que yo tengo que estar sujeto a ese pastor. Claro, Entonces, hay cosas que por ahí no me ha pasado, pero ponele, si hubieran cosas que no me gustan, y yo me tengo que sujetar, Sí. porque yo tengo que formarme, porque los problemas, escuchen bien una cosa, cuando nosotros abandonamos el proceso, abandonamos el propósito de Dios. ¿Y cuáles son nuestros procesos? La cara del pastor que no me gusta, el hermano que no me saludó, voy a otra iglesia y gritan todo y otros saltan. Esos son procesos que nosotros tenemos que pasar, aprender a pasar. Porque si no, vamos a andar, y con todo el respeto le digo a la hermana que pregunta, si no, dice el Salmo 1, somos como el tamo que arrebata el viento. Sí. ¿Sabes cuál es el tamo? ¿Quién sabe cuál es el tamo? El polvo. No. ¿Qué es? ¿Vio vulgarmente que conocemos nosotros como el panadero? La pelucita esa. La pelucita que va volando. Ese es el tamo. Yo lo había buscado y me salía polvo. No, ese es el tamo. Que vuela, Sí, vuela, yo aprendí. vuela así Y vuela. y vuela para todos Va para lados. otro lado. Así es el cristiano que va de un lugar para otro. Sería bueno, hermana, que puedas cimentarte en un lugar. Van a haber cosas que no nos van a gustar en todos lados. Sí. Pero cuando yo comienzo a echar raíces, después no me mueve nadie. No me mueve nadie. Yo lo estoy diciendo por experiencia, porque a mí me pasó, no siendo pastor, siendo un simple congregante, me pasaba eso. No me gustaba la cara del pastor. Se lo puede decir clarita, mi esposa. Mi esposa se lo puede dar fe de eso porque ella sabe de lo que yo estoy hablando. No, este siempre se la agarra conmigo. Yo iba a la iglesia y todos los paros eran para mí. Yo los recibía todos. Y no era para mí. El pastor predicaba. Sí. Ahora que lo tomes otra cosa. Claro, ¿me entendés? Pero claro, yo decía, Por algo le afectaba. ¿y este cómo sabe? Claro, sí, ¿me entendés? Entonces, me iba a otra iglesia, no venimos más acá, vamos. Y era lo mismo en la iglesia. Y claro, y deambulaba por toda la iglesia, y por todos lados Dios te daba. ¿Viste? Hasta que entendí lo que estoy diciendo. Claro. Cuando yo aprendo a echar raíces, después no me mueve nadie. Vendrá el Papa, vendrá aquel, no me saluda, vendrá el otro, me escupe. Yo estuve en una iglesia acá en Villa Gesell, donde hubo un pastor, que era un hermano que era diácono de la iglesia. Cuando nosotros recién llegamos a esa iglesia, y mirándome a la cara, un día después de años, ¿no? Pasó una situación, y mirándome a la cara me dijo, yo a vos te odio, me dijo. Delante del pastor y delante de la pastora, mi esposa es testigo. Me dijo, yo a vos te odio. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo a vos te amo. Me dijo, yo te odio, y dije, yo te amo. Porque si yo no te amo a vos que te veo, no puedo amar a Dios que no lo veo. Wow. Pa. Y aparte Dios es amor, o sea que... ¿Entendés? Así, Entonces, le pegó. te vas a encontrar con ese tipo de gente en todos lados.
Entonces tenemos que aprender a echar raíces. No está bueno andárnoslo, pero No se cuenta como pecado, pero no está bueno. no es pecado, No, no. porque creo que No, también, no. yo creo que todos hemos pasado como Creo que Es llegás, verdad, es llegás verdad. hasta el lugar que Exactamente. Dios también te Exactamente. marca, ¿o no? Es Es como madurar, que madurar. si usted habla con un cristiano, ¿no? También a todos les pasó, no, iba acá uno no me gustó, iba acá uno no me gustó, iba allá no me gustó, hasta que llega un momento que Llegás como al lugar que como Dios llegás te de lugar y marcó. decís, bueno, a ver, Es acá. Claro. es acá. Sí. O, Porque uno- o por ahí no lo sentís que es acá. O decís, no, Pero porque te yo no formás. siento estar acá. Pero te formás, empezás a Pero crecer. hay No, algo, es que- cuando hablamos de sentir, No, es por acordate que sentimiento. el evangelio No, no, es por no, sentir, no, Lo mismo te habré dicho. No lo digo por vos. No, no, ya pero sé. por ahí algunos Es te para dicen, Sí, 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 sí. que hay muchos que dicen, Tenés razón. yo no siento esto, yo Sí, no sí, siento sí. aquello. No hay que ser El emocionales. evangelio no es por el sentir, sino es por el hacer. El hacer. Exactamente. Porque si no, Cristo hubiera dicho, bueno, yo no Y yo siento no morir siento por este ese- pecador. Que se arregle. Yo no siento morir mi por vida rico por ya. No, que- pero ¿qué pasa? Lo he escuchado, también dice, no, yo no sentí que era, Que era mi lugar. que era mi lugar. Y capaz que sí era tu lugar, ¿no? O sea, a eso voy que... No pudiste soportar por ahí Claro, el proceso. el proceso, ¿no? Capaz que Dios te quería formar ahí Claro. y vos no te dejaste formar. Nosotros, O sea, nosotros con ella tuvimos en 2 ministerios, ¿no? Dos nada más. Y hoy, gracias a Dios, qué sé yo, somos lo que somos. A través del Espíritu Santo, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que aprender que tomar lo bueno y desechar lo malo. Es lo que yo siempre hablo con los hermanos, con aquellos chenos. Mira, vos no tomes lo Claro. malo de esa persona, vos tomás lo bueno. Claro. Las enseñanzas, las veces que fuiste a evangelizar, las cosas lindas que hiciste. Las cosas malas que hayan hecho, que hayan pasado, déjalo. Déjalo, que esa se encarga de Dios. Vos tomás las cosas buenas Bueno. de un ministerio. Amén. Porque hay cosas lindas. Sí, Uno, obvio, siempre va a haber algo lindo. como dice el pastor, Porque está Dios. no hay un ministerio perfecto. Pero a mí me Pero hay pasó. cosas lindas en un ministerio que te ayudan a crecer. A mí me pasa, yo por ejemplo trabajo en la farmacia Fernández, yo hago la limpieza toda la madrugada, yo entro a las 6 de la mañana y Dios me habla mucho porque yo llego, pongo alabanza y mientras limpio escucho la alabanza. Y Dios siempre trae una alabanza, me da una palabra y ahí forjo mi mensaje muchas veces. Y el otro día Dios me dio una frase, ahí, escuchando una alabanza, y Dios me dio una frase específica. Que cuando nosotros nos detenemos, el enemigo avanza. Ujú. Y cuando nosotros avanzamos, el enemigo se detiene. Por ¿Entendés? Entonces, necesitamos nosotros avanzar. No importa precio qué, no importa lo que cueste, nosotros tenemos que avanzar. Nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos Claro. para salvación, para vida eterna. Amén. Porque mientras yo me detengo, ¿a qué me detengo? A mirar al hermano, a mirar a la hermana, a mirar al pastor que hoy no me saludó, que hoy predicó, que dio palo, que levantaron 2 ofrendas, o sea, me detengo a mirar eso Sí. y me estoy perdiendo la bendición. Entonces yo avanzo, no importa qué hagan, porque tanto el pastor o el hermano o quien sea, va a tener que rendir cuenta de sus Como actos. nosotros. Yo voy a rendir cuenta de mí, yo siempre digo a los hermanos, yo voy a rendir cuenta delante de Dios, De tanto lo- de lo bueno como de lo malo. Todos vamos a rendir. Exactamente. No nos vamos a salvar ninguno. No. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ninguno estamos excepto de nada. Entonces, yo les aclaro a los hermanos eso. Nosotros tenemos que avanzar, mirar para adelante. Lo demás, como dijo John recién en una frase, lo examinamos todo y yo me quedo con lo bueno, Sí. con lo que me edificó. Lo demás, lo desecho. ¿Cómo? Total, ¿Cómo lo es malo- el pastor tiene una frase también? Yo siempre lo voy a recordar al pastor, de la frase me gusta porque me quedaron. ¿no? Claro, sí, sí, Dice, sí, ustedes bueno. van a una fiesta, tomen su porción de torta. La que más le gustó, tomen, no es malo, Claro. déjelo. Pero la porción de torta, o sea, la cosa Era lo que linda, hablábamos la otra vez. Vos vas a la iglesia, por ejemplo, del mensaje, ¿no? Y Dios habla, habla del arrepentimiento. Ponele, por decir un título, no sé. Sí. ¿No? Entonces vos vas a agarrar la parte que te gustó de esa Del palabra. mensaje, te va a Y quedar. capaz que a otro Le le quedó. gustó otra parte. Claro, Entonces obvio. yo te digo que el mensaje es como la torta. Vos agarrás la porción que a vos más te gusta y la que... No todas son la misma porción. Claro, y no todas son la misma Claro. porción, y no todos tienen el mismo corte, Exactamente. no todas tienen la misma cantidad de dulce de leche. ¿eh? No, a todos no les toca la frutilla, a todos no les toca el durazno, Claro. ¿entendés? Entonces, tal cual, la palabra de Dios es así, o sea, nosotros tenemos que examinarla y guardar todo lo que a Dios nos habla a nosotros. Pero ahí se dan cuenta que por eso nos hemos estructurado en hacer streaming. ¿Por qué, pastor? Porque ahí vamos a hablar de cristianos de la vieja escuela y nueva escuela, pero empezamos a hablar también de otras cosas. Sí. Que son importantes. Pero igual Como se estamos hablando llegó, como se
meter raíces, que no en la iglesia. Hay cosas que no se hablan, que se tendrían que hablar, hay cosas que se callan, hay cosas que los hermanos no saben a quién preguntar. Claro. Y este programa es para eso, Sí. es para sacar la duda. Ojo, también son... No somos dueños de la verdad. Ahí está. No somos dueños de la verdad. Porque- Yo aclaro mi parte, lo que me corresponde. Yo comparto lo que fui enseñado, lo que aprendí en estos años. Yo siempre digo, y Johnny me habrá escuchado así, y Debo también, que los años que yo tenga en el Evangelio no me van a salvar. No, A mí me va a salvar mi comunión con Dios, mi integridad, mi obediencia La gracia. y la santificación. Eso me va a salvar. Sí. La perseverar. Eso me va a salvar. No los años que yo tenga. Porque hay personas que pueden tener 2 años en el Evangelio y son salvos. Yo tuve toda mi vida y me voy al infierno. O sea, ¿se entiende? Sí. Por eso es lo que nosotros estamos hablando, y por eso lo que hablamos del streaming, ¿no? Nosotros que se va fluyendo conforme al Espíritu Santo quiere que hablemos. Claro. Y empezamos con un tema, pero nunca lo desviamos tampoco ese tema porque hablamos nosotros de lo que era Antes petición de la vieja escuela. Sí, eso lo estamos hablando. Hablamos del apostolado que antes no existía, que hoy en día existen, hablamos de muchas cosas que antes se hacían, que hoy en día no, hablamos de la estructura de antes como la ropa, Sí. que hoy en día no, hoy no podemos obligar a, no hermano, estar con corbata. A mí no me gusta la corbata. El pastor no sé si me ha regalado corbata, yo le he regalado mejor. ¿Pero por qué? Se enteró. Porque no me Se gusta. enteró vivo. ¿Cómo es? La última vez que usé corbata, la última vez que usé corbata, pastor, fue cuando me casé en civil. En aquellos tiempos, 12 años atrás. 12 años atrás. En aquellos tiempos. Pero hoy en día ya no, ya El otro no. día me regalaron 2 trajes y como 20 corbatas. Y tenemos como 50 corbatas. Abro la sola. ¿Pero te gusta? ¿Te No, gusta? Sí. amo. Ama. Ah, bueno. Porque Es lindo, entonces. creo que Lo es conoce. su manera de... No, aparte que creció en el cristianismo, así usted, con traje y corbata, bien vestido. Nosotros hoy en día es más modernista. Escucha, volviendo un poquito al tema de la hermana que preguntó recién Se quedó Se quedó pensando, Sí. de las De- iglesias, sí. ¿no? ¿De echar raíces? Necesitamos pasar, y justo era la palabra que yo quería compartir de Daniel del horno de fuego, ¿no? Muchas veces es necesario pasar por la situación. Dios, quiero que sepan esto, Dios no te va a librar del problema. Dios te va a librar en el problema. Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego. Los podría haber librado del horno, ¿por qué no? Antes que entrar. ¿No? claro. ¿Qué digo? Pero Dios, ¿dónde lo libró? ¿Dónde se glorificó? Dentro del horno. ¿Dónde necesitamos pasar? Por el horno. Sí. Moisés, ¿dónde se formó? En el desierto. Sí. Moisés, por matar a un egipcio, Sí, fue al desierto. Egipcio. Por eso que Moisés era tartamudo. ¿Por qué era tartamudo? Porque estuvo muchos años en el desierto. Muchos Dice años. que tuvo como 40 años. 40 años 40 estuvo años solo. 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 Por eso Yo, yo creo que terminó como la película El Náufrago, con hablando de la pelota tonta. Claro. Wilson. Por eso que Moisés era tartamudo. Fíjense, y hay gente que no lo sabe. ¿Qué pregunta le voy a hacer a los telescuchas, televidentes? Televidente. Los que nos ven. Los A ver, los que nos ven quedaron. y nos escuchan. A ver quién contesta rápido, ¿eh? ¿Desde cuándo llueve de arriba para abajo? Uy, tenemos otra pregunta. ¿Ustedes saben de cuándo llueve de Del arriba para abajo? principio. No, ¿Cómo que no? ¿Sí que No, saben? yo te estaba haciendo mate. porque antes no llovía. Claro, no, salía el rocío. ¿Pero desde cuándo llueve? Ah, ¿y desde cuándo llueve? Desde después del Noé. arca. Ah, De... ahí está. ¿Ves? Y hay gente que no lo sabe. ¿Lo sabes? Ah, vos todavía. Pasamos la Somos prueba. siervos aprobados. Podemos ser obreros. Me ganan una de 20 y ya son aprobados. Bueno, pará. Estamos en la nueva Qué época. malo que Ya sos. le damos el título. Muy bueno, muy bueno. Qué malo que sos, che. ¿Para qué tenemos? Pastor, ¿cómo...? Ah, justo Gaby la iba a hacer a la pregunta. ¿Cómo discierne usted la voz del Espíritu Santo? Sin pensar que sea la conciencia O uno mismo. o uno mismo. O sea, ¿se puede confundir la voz del Espíritu Santo con la conciencia? Dios no habla de la conciencia. Ahí está. Muchas veces dice, Dios me habló al oído. Ujú. Dios no te habla al oído, ¿sabías?
Dios te habla al corazón. Sí, El que te habla al oído es Satanás. ¿Quién le habló a Jesús? ¿Por qué? Santo, sí. Porque Yo está sabía fuera. que te llega al corazón. Porque está afuera. Sí. Satanás está afuera, entonces te habla al oído. Al oído. Claro. El Espíritu Santo, Dios te va a hablar al corazón porque Él habita en el corazón. Entonces, Dios no habla, ¿cómo era la pregunta? Si, ¿cómo sabe usted discernir la voz de Dios? Claro. O sea, que no confundirse Sí, la con la conciencia. Cuando escuchas la conciencia. voz de Dios, tu corazón se compuje, tu Sí, corazón paz. tiembla, tu corazón siente paz, tu vida se estremece. Es un sentimiento Te trae único. convicción también. Porque, Es un porque sentimiento Dios, único. Dios es Dios mismo que te está hablando. Claro. ¿Vieron? Ahora cuando Dios no te habla a la conciencia, porque la conciencia es el subconsciente de la mente. Claro. ¿Mm? Y es algo natural. Claro, es algo No entra natural. ahí. Y ahí, o El sea, espíritu no está. lo que hacemos nosotros, el ser humano, es recepciona nuestra mente, va al consciente, y de ahí al subconsciente, de ahí al corazón. Se tiene un proceso. Claro, porque hoy el chico me preguntó y yo le digo, mira, Gaby. Gaby, bueno, para no decir el nombre, me preguntó y yo le digo, yo creo que cuando me habla el Espíritu Santo me da convicción de que es así. Yo conozco, yo le dije, yo conozco cuándo es, porque yo voy a decir lo que a mí me pasa, cada uno le pasa diferente, supongo, ¿no? ¿Vieron que nos dicen que cuando nos enamoramos es como que tenemos maripositas en la panza? Tal cual, tal cual. Yo puedo Cuando Dios te habla te pasa eso, te Te- pasa, te- es como que te estremeces, por Sí, eso sí, te digo, sí, sí. se estremece el cuerpo. Yo sé que es él porque Mi- siento eso. Mi hija tiene 6 meses, después lo voy a poner en el estado de WhatsApp, si querés mirarlo. Tiene 6 meses. Sí. Y me dice mi esposa, me dice, le puse una alabanza, ¿Salmo cuál era? 145. 5. 145. Exaltaré Dios. ¿Saben lo que hacen? 6 meses se pone a llorar. Escucha esa adoración y se pone a llorar. Y yo digo, no, ¿qué hizo? Vino de trabajo y me dice, no quiero que lo veas, quiero que vos lo veas, no por el celular, sino Sí, que sí, lo por veas. tus ojos. No ves que la nena está bien, no pasa nada, hasta que... La sentó al lado de ella, puso el Salmo 145 y yo me quedé ahí y empezó a llorar. La miraba y lloraba y la abrazaba a la mamá como una nena de 6 meses, una criatura de 6 meses, puede sentir eso. ¿Eso no es el Espíritu Santo? Claro, Yo obvio. creo que sí. Ahí está la obvio. respuesta. Yo creo que Ahí está la sí. respuesta. Soy mi muy hija que partidaria tiene de 6 que meses. Claro, vos ya me conocés, o sea, yo a mí me Sabe. toma el Espíritu Santo y Y el yo- llorón. se me caen los... Es como es. Él mismo lo dice. Y bueno, Toti es lo mismo. Toti dice El hijo. Sí, el sí. pastor. No, le decimos Toti, pero no, es Natanael, pero le decimos Toti de cariño. La luz que le ganan, ¿no? Natanael Digámosle a Toti que le gusta que le diga Toti. también es el Espíritu Santo, lo tomo Natanael yo. es hermoso porque Natanael significa regalo de Dios. Ah. Y tiene como el padre. Llora el padre y llora el hijo. Y después llora el Espíritu Santo. Y después... ¿Pero por qué? Porque ese sentimiento de, como dice el pastor, de que no es en Yo soy muy mental, sensible sino a la en el voz de Dios. corazón. Yo ya soy muy, Yo me muy la paso sensible. llorando. Yo soy muy sensible, o sea, soy sensible a todo. O sea, yo entro a la casa del Señor y... Te quebranta. Sí, yo seguí. Pero me calmo. hoy en día el cristiano es más, como no lo voy a llorar, no sé si usted lo siente, pero yo lo siento cuando voy a la iglesia a la reunión y veo hermanos que Se abstienen de llorar. se están como esforzando para no llorar, para no dejar que el Espíritu Santo, no, capaz que para no, yo digo, demostrar debilidad. Claro, lo que pasa es Porque que antes era, se quebraban o no, pastor, en los 90. ¿No terminaban tirados en el piso? Clamando al Señor durante Revoltados. horas. Yo hace Horas. mil que no ¿O veo no, eso. Fiero? Eran las 12 de la noche y no podían cerrar la iglesia Yo porque no estaba podían. en una iglesia, estábamos como anciano de la iglesia del Pastor Macri, cuando estaba frente a donde estamos nosotros. Y era tanto mover del Espíritu Santo que había en la adoración, que un día estábamos adorando y yo estaba tocando la guitarra eléctrica, y cuando me volví en sí, estaba acostado en la plataforma con la guitarra en el pecho y tocando la guitarra. Ni enterado. Qué Bien enterado. lindo, qué lindo Es eso. algo tremendo. Bueno, yo, decía Johnny, ¿no? De la guitarra. Yo siempre digo que para Dios es la excelencia y yo Sí, amén. aprendí a tocar la guitarra a los 7 años y yo cuando adoro al Señor con la guitarra, yo le digo, Señor, que sean tus manos y no las mías. Claro, tal cual. Y yo adoro y toco y
que a veces me pongo a tocar la guitarra y lloro, y lloro, y lloro. Pero y yo no es por adularlo, pero tuvimos el la privilegio de guitarra escuchar cuando... Por un eso digo, hay poquito. poco. Yo conocí a 2 personas que tocan la guitarra perfectamente. Uno que fue el papá de Daniel Cardoso, de Los Charros, un pastor siervo del Señor, que fue el primer guitarrista que vi con guitarra criolla que la hacía hablar en aquel tiempo. Y después segundo, lo vi al pastor Luis que no hace falta ni siquiera que digan qué música es porque con la guitarra Él lo ya hace. te lo hace, Claro. sí. Bueno, Uno yo- sabe qué es lo que... ¿Y eso no es que la guitarra hable? No me hagas por el colorado. Bueno, yo lo conozco, Es que usted lo impresionante debe cómo conocer, toca. es Andy Jaffa. Sí. Es terrible también. Yo Bueno, conozco- no, no, en nosotros esa, lo en conocimos a Andy esa Jaffa época nosotros íbamos y claro, y nos a la fuimos a la iglesia, Cristian Gómez. Pero ¿por qué? Yo creo que ese don o esa... Porque yo no conozco, yo a usted lo vi tocar el día Todos los años de de los- meterse en del de la los evento, jóvenes. pero no, digamos, no, Un pedacito, y nos quedamos como- Era como más jóvenes. Y Sí, yo lo Pero miraba y Andy digo, Jaffa, yo lo he visto y se lo he visto Wow. porque como Sí, iba al ensayo todo con él, Y vos decís, wow, Eso ¿cómo es- tocar así? Yo para mí es un eximio guitarrista, pero cero espíritu. Se está perdiendo... Sí. bueno, yo Una- creo que entramos última en pregunta. otro debate, ¿eh? Última pregunta. ¿Se está perdiendo los cantantes en la iglesia, pastor? Un día, No, los yo te voy a contar una adoradores. anécdota, yo a- Los adoradores, o lo que tocan lo el conozco instrumento. hace años, hace 25 años lo ¿Se conozco. están perdiendo? Y lo conocí cuando él estaba con Pablo García, con el pastor Pablo García, ahí en la 119. Y nosotros estábamos en lo de Macri, se habían unido los pastores para un evento, lo que sé yo, fuimos a la iglesia y teníamos que tocar juntos. sí, Yo la guitarra, Andy también, y bueno, Mariano, el hijo del pastor, el teclado y así. Y él dijo que conmigo no tocaba. Uy, le tocaste ahí, uy. no, Andy Jaffa. Bueno, yo porque Pero- cuando iba a... Pero ¿por qué hay una competencia? Él me dijo que conmigo no tocaba porque él no tocaba con mediocre. Yo le dije, bueno, gracias a Dios, le digo, por lo mediocre que soy, le digo, pero yo en mi mediocridad le adoro al Señor Le adoro al como el Señor me enseñó. No toqué ese día porque, o sea, yo soy una persona que no me gusta, yo no sé discutir, yo no sé pelear. Cuando decirte que yo tengo 67 años y no peleé nunca, no sé cómo se pega una piña porque no peleé nunca en la vida, no sé, o sea, cero agresión siempre. Y por no que haya roce en el altar ni nada, no toqué ese día, o sea, tocó a él y el resto de los chicos. Después vino el pastor Pablo García y me dijo, encima me dijo, que yo era un soberbio, que no era humilde, que por qué no tocaba igual, y yo le dije que no, porque o sea, yo era humilde, no era soberbio. Al contrario, yo soy humilde, pastor, le dije, yo te quiero mucho, le dije, pero ¿cómo voy a tocar al lado de alguien que me dijo que yo soy mediocre? Pero ahí se dan cuenta, y estamos hablando en vivo, O sea, yo lo amo, Andrés Jaffa, lo amo, no tengo nada con él. Nosotros No, Nos encontramos, Sí, sí, nos yo porque saludamos. tuve la oportunidad de... Tuvimos la oportunidad no de conocerlo conocerlo como en- persona, sino claro. escuchar cómo él tocaba la Sí, guitarra. sí. Por eso Nada te digo, más. es un eximio guitarrista. Sí, sí, es una bestia. Yo al lado de él no tengo nada que hacer. yo no Es un eximio no guitarrista. puedo hablar porque no me Quiero decir en el estilo y todo. Sí, 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 Yo sí, reconozco sí, sí. Mi limitación, yo Claro. reconozco todo. No es que soy soberbio y digo, "Nah". No, es un eximio guitarrista. Eximio. Es una maravilla cómo toca la guitarra. La hace hablar la guitarra, porque sabe. Pero por eso mi pregunta era, los músicos cristianos, Se perdieron. Yo creo que ¿Perdieron? sí. Mira, yo conozco pocos. yo conozco, mira, yo Sí. sí, toco más o menos la batería, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando era chico, siempre me decían lo mismo y me decían, mira, vos que eres un buen músico, tenés que buscar dentro de la iglesia. Porque los buenos músicos antes salían de la iglesia, de las iglesias. ¿Por qué? Porque ponele, ¿no? No sé, en el caso de su hijo, toca la guitarra. Pero ya de chico, ¿entendés? Ya No, de mi La hijo- no, mi hijo de, La batería, La mira. mi hijo de chico fue baterista Batería, La de bueno. 10 años. Claro, yo cuando lo vi tocó la guitarra. Sí, justamente, Eh, pero él te dijo que tocaba Claro, la me dijo batería. toda la Sí, batería. sí, sí, sí. Entonces, antes era la frase esa, pues yo digo, porque me la han dicho, o sea, vos que eres un buen músico, me Tiene que estaban acá saber. recién, que él fue el único que me dijo, que eres un buen músico, buscalo en la iglesia.
Porque Sí. los tecladistas, Porque se capacitaban y bateristas, estaban claro. llenos del Espíritu No, y Santo. aparte estaban todo el tiempo, eran, por ejemplo, bueno, Gaby está conectado, quiere tocar la batería todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es eso, la gente los músicos dentro de la iglesia, que están todo el tiempo ahí? O sea, todo el tiempo que están ensayando, todo el tiempo que están practicando algo, todo que quieren practicar algo Yo nuevo. creo que lo que todo- Toti quiere preguntar en este momento es, ¿se perdió el salmista y el adorador arriba del altar? O sea, Hoy en día, Pastor. hoy en día, o sea, el músico direccionado por el Espíritu Santo, como usted decía, y el adorador, o sea, el que canta direccionado por el Espíritu Santo. Porque si yo voy a una escuela de canto, yo me capacito, aprendo a cantar, a respirar y afino, pero me falta lo más importante, que es el Espíritu Santo. Claro. No es que se perdió, no se está dando el valor a lo que dice la palabra. Dice que le está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y son pocas las iglesias, que no digo solamente en Gesell, yo... Por todos lados, Por todos lados. Porque en general, hoy hay grandes músicos y no hay adoradores. Eso. Hay buenos músicos y no hay adoradores. Lo que decía con Andrés, o sea, con todo el respeto del mundo, es un eximio guitarrista, pero o sea, no hay unción. Claro. Bueno, vamos. Y la unción, si no hay, o sea, vos podés ser un excelente cantante, podés tener toda la mejor voz del mundo, pero si no lo haces bajo la unción del Espíritu Santo, si vos no decís, Señor, que seas vos y que mi carne muera, entonces ahí está la diferencia. Ahí está la palabra, yo- perdón, un cachito. Ahí está la palabra que dice címbalo que retiene. Somos como címbalos que retiñe. Bueno, yo yo el otro día escuchaba una entrevista de Lily Goodman y bueno, y ella se basaba en esto, ¿no? De que hoy es mucho show, digamos, mucho show. mucha cámara, mucho TikTok, o sea, es como que ella decía, se perdió eso El momento del de Espíritu adoración, Santo, ¿no? de crear la atmósfera. De la canción que se deja al Espíritu Santo, ¿no? Es como que ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, elijo este tema porque se me viene a la cabeza, no porque tenga, pero purifica, entonces se basan todo en eso y lo hacen para TikTok, o sea, es para armar un reel solamente, ¿eh? Para que suene ese pedacito nomás, y no todo lo demás, que una canción, digamos, que va dedicada a Dios lleva un montón de Es cosas. fácil. Para mí hoy en día entendible es la música cristiana se hace para que pegue. A eso, bueno, A eso eso se es hace para el para TikTok. buscar la Se Yo ¿eh? les hace para enseño- buscar la adoración. Claro. Hoy está mi hijo como líder de alabanza, ¿no? Pero yo les enseñé toda la vida de que hay una gran diferencia, ellos me han escuchado porque yo han estado, en cantar adoración y adorar. Son dos cosas totalmente Diferentes, Claro, claro, sí, tal cual. sí, sí, sí. lejísimas. Adorar puede adorar cualquiera. No, Cantar adoración puede cantar cualquiera. Cualquiera. Adorar es es diferente. la diferencia. Y Es la diferencia. uno se Por da eso, cuenta. pero Se da cuenta alguien que no cuando- canta puede adorar también. Como- Claro, que no sabe afinar. Sí, como sí, yo. sí, Sí, Como está yo. adorando. Claro. Está adorando, Claro. obvio. Tenemos una pregunta ya para ir cerrando porque se nos hicieron las 12 menos cuarto. Sí, ya vamos a tener. Y Pastor, la última que le hacemos. Dice, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? La más difícil para el final. No, fácil. Bueno, pero... Hechos dos. Pará, dejalo al pastor. Perdón. Hay una cosa muy simple. Cuando yo abro mi corazón, cuando yo abro mi mente y dejo que sea el Espíritu Santo, ahí comienzo a ser lleno del Espíritu Santo. Si bien es cierto, para que se entienda, el Espíritu Santo lo tenemos todos. Ujú. Todos tenemos el Espíritu Santo. Lo que Diferente. es diferente es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Tá? Y después está el don de lengua, que es otra cosa, que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo, todos somos llenos del Espíritu Santo. ¿No necesito Ahora, hablar en lengua? No necesitamos, porque eso es otra cosa. Ok. Eso es otra cosa. La manifestación, el don de lengua es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Eh? El hablar en lengua no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una cosa y la manifestación del Espíritu Santo es otra. ¿Ah? Y que cuando estaban todos, el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Unánime. Unánimes, juntos, pensando y sintiendo una misma cosa.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas como del fuego, dice la palabra. Empezaron, dice que los que pasaban y lo escuchaban, Sí, estos están todos locos, están todos borrachos. Porque tienen una búsqueda. Porque ahí se manifestó al Espíritu Santo. Por la en ellos. búsqueda. Claro. Entonces necesitamos estar juntos, unánimes con el Señor. Junto al Señor, unánimes con el Señor. Unánime es estar en una misma voz, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Eso es estar unánime. Claro, Estar sí, en sí, comunión. es uno, es ¿Sabés el- qué significa la palabra comunión? Estar en una común unión. Esa es la palabra, el significado de comunión. Estar en una común unión. Estar en común con el Espíritu Santo. Uno. Ser uno. Sí. Eso. Gloria a Dios. Qué tremendo. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Ahí dejó un mensaje también Martina que dice, necesitamos volumen 2 del invitado, del pastor. O sea, otro programa porque no alcanzó. Hay mucho tema para hablar. Es más, Se pasó solamente tocamos rapidísimo. Cuando sí. quieran, lo superficial. Ya dice. Tocamos lo superficial, ¿no? a la próxima Seguramente- cobro. O está mal horno. Dios paga, paga. Ya, El Señor la te va a próxima pagar. cobro si me voy temprano, le digo. Sí, seguramente va a ser invitado el pastor. más Volumen adelante. 2, volumen 2. Mucho más Falta adelante. una banda de pastores todavía. Sí, que vengan. quiero invitar el próximo invitado va a ser Toti Yao. Así que si Dios quiere, le voy a mandar mensaje, hágame acordar, por favor. Porque si no, yo me olvido, no es de malo, pero todos me conocen, yo me olvido. Se Me olvido. olvida, Así que bueno, Mirá si va a olvidar que tiene esposa. No, de eso no se puede creo olvidar. que no, porque me va a hacer acordar de la oreja, enseguida. me agarran de la oreja Me va a enseguida. hacer acordar enseguida. Así que bueno, vamos despidiéndonos. Listo. Bueno, lo que hacemos los invitados, que diga qué ministerio. Sí. Ah, sí, para Dirección, día de... Bueno, nosotros pertenecemos a Unión de la Asamblea de Dios, creo que lo dije hace un rato, y nuestro pastor es el pastor Luis Albarracín, de Ostende. Él es nuestro pastor, digamos como que cabecera. Nuestra iglesia se llama Fuente de Oración, estamos en Boulevard 2138 y tenemos reunión general los miércoles 19:30 y los domingos 18:30 y después tenemos actividad todos los días, o sea que 24/7 estamos en la iglesia. Amén. Boulevard entre cuánto y cuánto es? 122 y 122 bis. 122 y 122. Al fondo de la funeraria Ralph. Ahí está. Igual está, en la cartelera está en la calle. Está en la bien, calle. sí, Se ve muy bien, muy bien. Están todos invitados cuando gusten, ustedes también cuando gusten Amén. vengan a Sí. compartir. Amén. Ya te invité, no te invito más. A Toti no lo quita. Arrepiéntate. Sí, ya me invitó. Ya tenés una deuda. Yo hace rato, hace como 2 meses me parece. Mínimo. Más, me Que se parece. enfermó, que se dio después, apareció el mapa. Sí, no digo que no. Ahí te das cuenta que también ¿Te me equivoco. No, soy ser humano. Soy humano. Soy humano, Larry. Decía, hay una frase que dice. Así que bueno, Perdón, Sí, quiero sí, sí. agradecer a Dios primeramente y después a ustedes por haberme brindado el espacio de compartir. Y como dijimos recién, la palabra no es para contender, compartimos opiniones, no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, vuelvo a repetir, comparto y digo lo que aprendí en estos años y lo que dice la palabra, más de eso no. Amén. Así que pueden participar de la cena, acuérdense. Ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer, Sería lindo que un día lo hagan acá en streaming, sería genial. Uy, qué buena idea. Sería genial que un día lo hagan acá en ¿Viernes streaming. que viene? Que No, porque ya puedan tenemos ¿Puedo? invitados. No, invitar. sí, es verdad. No, pero está bien, Sí, pero tiene se que ver que puede. tener invitado igual, lo pueden hacer igual. ¿Puedo preguntar una cosa antes de Sí. que se termine todo? Sí, pues. Ya es otro precio. Sí, Nada, sí, ya claro. venía aumentando. Sí, No pasa nada. Todavía no llegó a dólares. La cena del Señor dijimos que no se hace el tema de la levadura, todo. ¿Y el tema del vino es con alcohol o sin alcohol? No, vino, no dice sin alcohol o con alcohol, dice vino. Yo no creo que Vino. En el Porque tiempo yo de conozco que lo lo habían cocinan, le hervido. sacan Ahí, el alcohol. Vio que hoy en día lo hierven al vino Sí, para le sacar el sacan el alcohol. alcohol. Pero el tiempo que Jesucristo yo creo que no estaban hirviendo el vino Dice para que sacar tomó el- la copa de Sí. vino. Sí, ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? convirtió el agua en vino. No, el que convirtió el agua, le hirvió y... ¿No? No, o sea, vino. Jugo no. La Biblia dice vino. Obviamente que a los chicos no le damos vino, nosotros le damos jugo en En eso somos representación. prudentes, sí, somos prudentes. Bueno, somos para los prudentes pequeños, a los para niños, nosotros. pero después lo grande es vino. La Biblia dice vino, vino, vino.
Normalmente yo compro vino moscato, que es vino dulce, Sí. pero después está el vino mistela, que también es para Dulce. que usan los católicos. En la misa dice. Pero dice vino, Vino de no, misa, no dice. está hablando, no es con jugo. O sea, nosotros grandes sabemos que la sangre de Cristo está representada en el vino, la Así copa es. de vino, en una copa de jugo. ¿Aquí, Mauro? La verdad que. Sí, para el vino que viene. Bueno, eso era antes, lo del vino, porque ahora, como vos dijiste, que lo hierven o le dan jugo. No digo solamente a los nenes, le dan también a los grandes. A la iglesia A la entera. iglesia entera, Sí, exactamente. hay una, Yo creo una que ahí persona está que un viene de error. México. Ahí Cuando- es bíblico, Cuando ¿no? no conocemos la palabra o cuando la conocemos y tomamos lo que queremos, ¿viste? Por ahí para que el otro no Claro. se enoje, no esas cosas. No, y yo tengo que hacer Lo que dice la algo Biblia. que diga la Biblia y que le agrade a Dios, ¿no? Que yo no esté para agradar al hombre. Sí, a nosotros nos pasó que vino una persona y nos dijo, fui a una iglesia y dice, y nos sirvieron la cena del Señor con jugo. ¿Está bien o está mal? Y yo me quedé como, a mí la palabra me dice vino. Encima O sea, le ponen jugo de manzana, bueno, que le ponemos los chicos, Sí. pero le ponían jugo de manzana. En todo caso, comprar jugo de uva y se cumple. Más o menos que se Claro, camufle. Como camaleón. claro. Bueno, Bueno, vamos. ahora sí, Ahora terminemos, sí, terminemos. terminamos. Buenas noches a todos, gracias por bendiga. haber acompañado hasta este momento. El viernes tenemos un programa nuevo. Con algo Invitado nuevo. Y algo diferente para hacer. Y algo diferente vamos a Y hacer. después ponemos todos los datos. Después ponemos todo ahí, qué tema, qué lema, qué esto, qué lo Sí, otro. porque Le avisamos a Toti que. Y le avisamos tema- a Toti que hable que con tema. Toti. con 6 días de anticipación. Sí, sí, ya hoy. O sea, a partir de- Empezá a hablar ahora. ya está invitado, así que bueno, Bueno. tengo cuánto mensajes. ¿Para qué le voy a decir que me venga a buscar? ¿Lo llevamos? No, porque ¿qué pasa? Ah. Yo no tengo que dejar de hacer, me tengo que conectar. Ah, ok. Bueno, buenas noches a todos. Esto fue Encendidos para Encender. Nos estamos viendo el viernes que viene. Chao, chao, Dios le bendiga. Chao.